Dragon Ball DF 341, 360 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 341, 18 de enero. Edad 764, 2014, Suiza, Ginebra. El tiempo pareció deformarse cuando Freezer, una vez aprisionado bajo las gélidas profundidades del lago Ginebra, se liberó repentinamente, desatando su maldad una vez más sobre el mundo. Los héroes de la Tierra sabían que el demonio del hielo eventualmente escaparía, pero no de una manera tan peculiar. Cadenas amarillas brotaron de la superficie helada del lago, destrozándolo al instante. Superman, Wonder Woman, Fury y Trunks reaccionaron rápidamente, retirándose a los cielos tormentosos con curiosidad. El Ki era capaz de muchísimas cosas, pero materializar cadenas no era una habilidad que ninguno de los héroes conociera. Gruesas cadenas giraban y giraban alrededor de Freezer, como si tuvieran mente propia mientras emergía del hielo. El aspirante a emperador del universo estaba furioso, y encendió violentamente su Ki para reiterarlo. Un aura púrpura chispeante lo rodeó mientras observaba el anillo en su dedo corazón. Le habló, y este respondió. Ninguno de los héroes, salvo Superman, pudo oír lo que decían, pero si lo hubieran hecho, se habrían sorprendido tanto como Clark. La voz que emanaba del anillo amarillo era siniestra pero locuaz, y hablaba con una arrogancia inquietantemente similar a la de Freezer. El demonio del hielo hablaba de una recarga, pero Clark no entendía qué significaba exactamente. Clark quería observar más a fondo y recabar más información, pero Furia frustró sus planes. El compañero de pelo azabache de Trunks se lanzó hacia Freezer antes de que Clark pudiera siquiera expresar su desaprobación. Freezer parpadeó, y la guerrera del futuro se abalanzó sobre él. Su puño arremetió y casi le impactó la mandíbula, pero un sólido muro de ladrillo surgió de la nada e impidió el golpe. La construcción amarilla detuvo momentáneamente a Fury, pero ella finalmente se abrió paso a través de ella, aplastándola con los nudillos. Para entonces, Freezer ya había retrocedido varios metros, gritándole furiosamente a su anillo. Prometiste mostrarme cómo usar este poder. Lo hice. Pero mi tutela requiere que seas un estudiante humilde y aprendas. ¿Te atreves a hablarme así? Me quitaré este anillo y no harás tal cosa si quieres vivir. Tus enemigos te superan en número, y sin importar lo que sientas por mis palabras, este anillo es tu única esperanza. Eres lo suficientemente sabio para reconocerlo. De lo contrario, no estaríamos teniendo esta conversación ahora. Freezer gruñó. HMPH. Después de asegurar mi victoria, seré yo quien te enseñe humildad. Si esas ideas absurdas te ayudan a calmar tu ego, que así sea, pero volvamos a la tarea. Tu anillo necesita una recarga, pero tu linterna está fuera de tu alcance. Eso podría ser un problema, pero puedes recargar tu anillo con miedo. Ya sea tuyo o de tu enemigo. ¿Miedo? ¿Mi miedo? No tengo ninguno. Freezer se burló, pero la veracidad de sus palabras quedó inmediatamente en entredicho cuando Furia atacó de nuevo. Era implacable, y esta vez, ninguna construcción que Freezer pudiera forjar pudo protegerlo. Aplastó múltiples construcciones de escudo y golpeó a Freezer con tanta fuerza que le rompió el cuello. Sanó en segundos, pero la conmoción y la ira de Freezer permanecieron. Tus construcciones son tan poderosas como el miedo del que emanan. Freezer frunció el ceño. Ese consejo le habría venido bien antes del ataque de Fury, pero aún así, usaría la nueva información a su favor. Creó una cuerda y la usó para acorralar a Fury. No la sujetó mucho tiempo, pero cumplió su propósito y le permitió a Freezer ganar distancia una vez que la lanzó hacia atrás. Se elevó un rato y casi desapareció de la vista, pero Trunks la reemplazó al instante. Freezer maldijo su suerte. El hijo de Vegeta no perdió tiempo en atacar al demonio de hielo. Dos ráfagas de ki impactaron en el rostro de Freezer, destrozándole los ojos momentáneamente. Se regeneraron justo a tiempo para que Freezer viera a Wonder Woman golpearlo en el estómago. Jadeó y se abalanzó hacia adelante mientras Superman remataba el combo del dúo con un doble hachazo. Freezer golpeó el lago Ginebra con un chapoteo gigantesco que hizo que el agua salpicara por todas partes. La cabeza le daba vueltas, le zumbaban los oídos y se sentía humillado hasta lo inimaginable. La voz en su anillo hablaba, pero Freezer no le prestó atención. Sus pensamientos estaban en otra parte. Había venido a la Tierra para conquistarla, para destruirla, para arrasarla, pero la situación había cambiado de forma espectacular. Los recuerdos de su fracaso en Namek volvieron a su mente.
Los acerados ojos verde azulado de Super Saiyan de Goku quedaron grabados en su memoria, e incluso allí, en medio de la oscuridad de las gélidas aguas del lago Ginebra, lo atormentaban. El fracaso de Freezer en erradicar por completo a los Saiyans lo atormentaba. Su fracaso en capturar las esferas del dragón lo atormentaba. Su dominio sobre la galaxia ya se estaba debilitando lentamente, y la noticia de su derrota en la Tierra sin duda provocaría más rebeliones en todo su imperio. Todo lo que había construido se perdería. Freezer no lo permitiría. Su anillo cobró vida con un zumbido, brillando intensamente. El miedo a la pérdida, el miedo a la derrota, el miedo a sufrir otra humillación, llenó su anillo al máximo. La voz en su anillo lo aplaudió por la hazaña, aunque con burla. El anillo amarillo parecía casi idéntico a un anillo de linterna verde, salvo algunas diferencias notables, y con eso en mente, Freezer comenzó a tramar algo. Su anillo era solo otra pieza de tecnología manipulable, y con sus mejoras, Freezer podía hackear casi cualquier cosa. El demonio de escarcha sonrió con sorna y puso sus poderes a funcionar. Dragon Ball DC. Los héroes de la Tierra habían pasado los últimos minutos discutiendo sobre su próximo paso. Fury, quien hacía honor a su nombre en clave, estaba ansioso por lanzarse al lago Ginebra y acabar con Freezer de una vez por todas. Superman y Wonder Woman les recomendaron paciencia, pero la joven del futuro no compartía sus ideas y no dudó en expresar su consternación con un lenguaje descriptivo y colorido. Trunks mostró mucho más tranquilo y sensato, pero al final, el Semi-Saiyajin estuvo de acuerdo con Fury. Freezer debía morir cuanto antes. Clark jamás aceptaría matar, pero sus compañeros sí, incluso la Mujer Maravilla. La reina de las Amazonas intentó convencer a Clark de que no había otra opción, pero el Hombre de Acero no la oyó. Siempre había una alternativa. La zona fantasma era una opción obvia. King Kong ya estaba preso allí, y Superman estaba seguro de que los héroes de la Tierra podrían, juntos, arrojar también a Freezer allí. Bastaría con un poco de esfuerzo, pero Clark se mantuvo firme en su postura. Mientras perdemos el tiempo discutiendo, Freezer está reuniendo fuerzas. Gritó Fury. Estaba nerviosa, y nadie podía culparla. Fury tiene razón, Superman, tenemos que tomar una decisión pronto. Cada segundo que esperamos, ponemos más vidas en riesgo, dijo Trunks. Ya era bastante malo no poder sentir el ki de Freezer, y ahora el demonio del hielo tenía una réplica de un anillo de linterna verde. Pondremos más vidas en riesgo si actuamos sin una estrategia previa. Freezer tiene una nueva arma. Todos la vimos con nuestros propios ojos. Imita un anillo de linterna verde, y por lo que sabemos, podría ser uno. Argumentó Superman. Kal-El tiene razón. Necesitamos examinar el anillo de Freezer y determinar qué es realmente antes de tomar decisiones precipitadas. Podría ser una imitación barata o el auténtico, añadió la Mujer Maravilla. Nunca había visto un anillo de linterna verde en persona, pero los recuerdos de John le habían demostrado de lo que era capaz. Ya es demasiado tarde. Todo esto fue en vano. Se acabó el tiempo de discutir, dijo Fury, llamando la atención de todos y señalando el lago Ginebra, que empezaba a burbujear. Prepárense, Freezer está a punto de hacer su siguiente movimiento. Segundos después de que esas palabras salieran de sus labios, 4 constructos amarillos de tamaño natural surgieron del agua. Eran imágenes especulares de Freezer en sus diversas formas. El constructo de Freezer en su primera forma lideró la carga. Fury no dudó y se apresuró a enfrentarse a él. Lanzó un puñetazo, con la esperanza de destruirlo lo antes posible, pero su puño rebotó en su cara. La sorpresa de Fury se convirtió en preocupación cuando los demás constructos se abalanzaron sobre sus aliados. Pasaron como un cohete junto a ella, y no pudo hacer nada para impedirles el paso. Tenía las manos literalmente atadas por el constructo que tenía delante. Este logró someterla a una llave de brazo de pie. La diferencia de altura entre los dos oponentes hizo la hazaña aún más impresionante, pero Fury no tuvo tiempo de pensarlo. Invocó su ki y envió el constructo rodando por el viento. Fury echó un vistazo hacia arriba y vio a Trunks, Wonder Woman y Superman luchando contra varios constructos. Trunks luchó contra el constructo de Freezer en su segunda forma, mientras que Diana y Clark lucharon contra la tercera y última forma de Freezer. Era difícil determinar quién ganaba. Trunks, Superman y Wonder Woman eran claramente más fuertes que los constructos, pero ninguno de sus ataques logró vencer a sus enemigos. Un golpe en la barbilla obligó a Fury a concentrarse en su propia pelea. Su breve lapsus de concentración le dio a su oponente un golpe libre.
No dolió nada, fue un ligero cosquilleo, si acaso, pero el constructo continuó su ataque inicial con varios más. Fury se agachó y rodó entre los combos impecables de su oponente. Bailaron por el cielo mientras Fury retrocedía más rápido de lo que el constructo podía seguir. El constructo era bueno, condenadamente bueno, y probablemente tan fuerte como la primera forma de Freezer, pero Fury había superado ese poder de niño. El constructo lanzó otro puñetazo, pero esta vez Fury lo atrapó. Apretó y apretó hasta que se vieron grietas en la forma del constructo. Se extendieron desde el puño hasta el omóplato. Fury probablemente habría podido destrozarle el brazo, o incluso todo el cuerpo, si Freezer no hubiera intervenido. El déspota galáctico conjuró un bate de béisbol y la golpeó por detrás con un golpe tan fuerte que a Superman le castañetearon los dientes. Fury se desvió a lo lejos y se estrelló de cara contra un trozo de tierra quemada. Cayó al suelo, preguntándose cómo demonios sabía Freezer lo que era el béisbol. A cientos de metros de distancia, el demonio del hielo tenía la mira puesta en Trunks. El Semi-Saiyajin fue quien lo humilló inicialmente, y mientras el adolescente luchaba contra su constructo, Freezer sintió que su ira crecía. Es mono inútil, ni siquiera se molestó en transformarse en Super Saiyan para combatir a su constructo. Estaba en forma normal. Como el adolescente era tan arrogante, Freezer tendría que bajarle el ánimo. Freezer creó un arco y varios pares de flechas. Nunca le había gustado el tiro con arco, y en circunstancias normales, su puntería habría sido errada, pero con su anillo y la maquinaria interior guiándolo, no podía fallar. Freezer lanzó una ráfaga de flechas contra Trunks. Había docenas, y eran tan numerosas que ni siquiera Freezer las contaba. El constructo del demonio de hielo mantenía al Semi-Saiyajin ocupado y distraído. El adolescente estaba de espaldas a Freezer, así que nunca vio el inminente ataque, pero de alguna manera, el Semi-Saiyajin logró desaparecer de la vista justo a tiempo. Freezer y su constructo se quedaron boquiabiertos cuando Trunks desapareció y reapareció detrás del demonio de hielo. Te has vuelto más fuerte, te lo concedo, pero hay algo que no puedes explicar. Mi velocidad, le susurró Trunks al oído a Freezer. Ambos guerreros se quedaron inmóviles, congelados, y Trunks maldijo su suerte por no tener la espada en la mano en ese momento. Le habría cortado la garganta a Freezer. Freezer resopló, apenas conteniendo la risa. No te hagas el chulo, todavía no te he enseñado nada. Su anillo brilló, y una luz amarilla envolvió a ambos guerreros. Trunks bajó la mirada y vio una gran cuenca amarilla alrededor de sus piernas. Intentó liberarse frenéticamente, golpeándose contra sus costados con ambos pies, pero la construcción se apretaba cada vez más. Freezer se giró y lo abofeteó repetidamente, alternando entre sus mejillas con un ritmo armonioso. Los golpes fueron poco más que picaduras de mosquito para Trunks, pero su propósito era humillar al Semi-Saiyajin como tantas veces le había hecho a Freezer. Satisfecho con su obra, el demonio del hielo arrojó a Trunks al lago Ginebra y le tapó la boca y la nariz con una pinza. Atacó al adolescente en el pecho con un rayo ki como último insulto. Esperaba que Trunks se ahogara, pero eso era, en el mejor de los casos, una ilusión. La Mujer Maravilla vio a Trunks chapotear en el agua y se separó de su lucha para ayudarlo. Le dio un codazo en la mandíbula al constructo final de Freezer y corrió como un loco hacia Trunks. El constructo la persiguió, pero era demasiado rápido para que pudiera seguirle el ritmo. Estaba a medio camino de Trunks cuando el verdadero Freezer apareció repentinamente frente a ella. Se detuvo en seco, algo de lo que se arrepintió al instante cuando el demonio del hielo la golpeó con un mazo conjurado. Su cabeza se echó hacia atrás y casi perdió el equilibrio, pero logró estabilizarse. La construcción final de Freezer se abalanzó sobre ella desde arriba. La golpeó con un puñetazo que hizo vibrar el aire y envió vibraciones que resonaron en el lago. Diana respondió con uno propio, y ambas comenzaron a intercambiar golpes rápidamente. Wonder Woman llevaba la ventaja, como siempre. Así había sido en sus enfrentamientos anteriores, pero parecía incapaz de destruir la construcción por mucho que hiciera. Golpeó a su oponente con la fuerza suficiente para derribar montañas, pero la construcción se negó a desmoronarse. ¿De qué material estaba hecha esta monstruosidad? Fuera lo que fuese, era algo que habría inspirado asombro en Hefesto. El verdadero Freezer se unió a la refriega y golpeó a Diana con una pesada maza puntiaguda. Esta le arañó los dientes y los labios, haciéndole sangrar. Diana se tambaleó hacia atrás y se limpió los labios supurantes con la palma de la mano. Tenía un diente roto y sintió una de las púas de la maza arremolinándose en su boca. Sorprendentemente, no tenía sabor. Era como agua.
Diana lo escupió junto con un poco de sangre. Freezer decidió extraer más. El déspota galáctico y su constructo se abalanzaron sobre la Mujer Maravilla. Sus brazaletes detuvieron el impacto inicial de sus ataques, pero otro constructo de Freezer la atrapó por detrás. El demonio del hielo creó unas pinzas y las usó para lanzar a la amazona como un frisbee. Superman la atrapó antes de que se disparara demasiado lejos, y ella agradeció en silencio al kryptoniano mientras la acunaba en sus brazos. Articuló las palabras "no hay problema" y fue golpeado por detrás por una de las construcciones de Freezer. La horrible tercera forma de Freezer se estrelló contra Superman y arrancó a Diana de sus brazos. La Mujer Maravilla entró en acción, dando una voltereta en el aire y agarró la construcción por su larga cola. Tiró de ella y comenzó a girar. Giró rápidamente, aumentando su velocidad hasta el punto de formar un pequeño tornado a su alrededor. Diana dudaba que la construcción sintiera dolor, pero si lo hacía, su siguiente movimiento sin duda dolería. Aumentó su velocidad una última vez y lanzó la construcción a la estratosfera y, con toda seguridad, más allá. La tercera forma de Freezer tardaría un tiempo en regresar. Eso debería haber sido una buena noticia, pero al desacelerar Diana, se encontró a sí misma y a Superman rodeados por Freezer y sus creaciones. Casi estoy impresionado, se burló el tirano con una serie de aplausos lentos. Veamos qué tal te manejas. Su voz se quebró, distraída. Una luz brillante allá abajo llamó su atención. Su resplandor fue inicialmente tenue en las profundidades del lago Le Mans, pero se volvió cada vez más intenso. De no ser por sus mejoras, Freezer se habría visto obligado a cubrirse los ojos. La luz radiante ardía con la intensidad de una estrella, y todo en los alrededores se iluminó con su brillante resplandor. Por unos breves instantes, la oscuridad de la noche y sus tormentas se disiparon. Freezer escuchó un grito tan fuerte que estremeció al déspota hasta la médula. Le recordaba aterradoramente al hombre que había venido a matar, Goku. Superman y Diana luchaban contra sus constructos mientras Freezer observaba un rayo de luz amarilla casi angelical que se dirigía hacia él. Trunks se había transformado de nuevo, pero había algo notablemente diferente en el adolescente esta vez. Trunks atacó a Freezer con furia ciega. Todos sus ataques eran disparos mortales. Nada estaba coordinado. El Semi-Saiyajin consumía su ki con la esperanza de terminar la batalla lo antes posible. Incluso con su anillo de linterna amarilla, Freezer sabía que aún lo superaban en potencia bruta, pero el accesorio en su dedo le otorgaba un sinfín de trucos y habilidades. Freezer recibió un puñetazo directo y su cabeza explotó. Fue una sensación brutalmente dolorosa, pero se regeneró en menos de un minuto. El demonio de hielo aprovechó ese tiempo para escanear la mente de Trunks con su anillo. El Semi-Saiyajin continuó golpeando el resto de su cuerpo mientras su cráneo sanaba. Freezer escudriñó las profundidades de la mente de Trunks y buscó cualquier atisbo de miedo que pudiera usar. Freezer sonrió al encontrar lo que buscaba. Con la cabeza completamente regenerada, creó una gigantesca valla amarilla para separarse de Trunks. Le costó casi toda la concentración mantenerla mientras el Semi-Saiyajin la asestaba con puñetazos que desgarraban las oscuras nubes que los cubrían. Los escáneres de Freezer detectaron a Fury acechando cerca, lo que aumentó su urgencia. Tenía que actuar con rapidez. Freezer extrajo de los recuerdos de Trunks y forjó dos nuevas construcciones. Sus otras construcciones seguramente se debilitarían por la cantidad de miedo que estaba infundiendo en estas últimas creaciones, pero valdría la pena. Trunks finalmente atravesó la cerca de Freezer y estuvo a punto de estrangular al demonio de hielo, pero se detuvo de repente, boquiabierto mientras le temblaban las rodillas. «No. No. No», gritó Trunks aterrorizado. Superman y la Mujer Maravilla voltearon la cabeza preocupados y confundidos al oír la voz estridente de Trunks. Los enemigos frente a ellos se disiparon milagrosamente, pero había dos nuevas construcciones flotando junto a Freezer. Uno era un hombre y el otro una mujer. Parecían jóvenes, pero Clark y Diana no pudieron descifrar su edad exacta. Vestían como jóvenes comunes de cualquier país occidental. Jeans, camisetas, zapatillas y botas componían sus atuendos. Trunks debería haber entrado en acción antes de que los constructos lo atacaran, pero el Semi-Saiyajin seguía demasiado aturdido para moverse. Superman y Wonder Woman no conocían al adolescente desde hacía mucho tiempo, pero este comportamiento era totalmente inusual. Nunca lo habían visto así. Fury corrió a ayudarlo al oír sus escalofriantes gritos, pero ella también permaneció inmóvil, paralizada por el miedo. Sus labios temblaban, repitiendo la misma frase siniestra una y otra vez.
Android 17 y 18. Freezer aún no tenía ni idea de quiénes eran esos seres. Al escudriñar la mente de Trunks, solo vio imágenes de sus nuevas creaciones brutalizando a Trunks, Fury y a un montón de gente. Por lo que parecía, los androides 17 y 18, como los había llamado Fury, eran más poderosos que los héroes de la Tierra, y de ser cierto, eso representaba un gran problema para Freezer. Trunks ya era más fuerte que él. Dos guerreros que lo superaban significaban que Freezer probablemente no tenía ninguna posibilidad contra ellos, especialmente si estaban en la Tierra. Pero ¿por qué ninguno de sus soldados había detectado a estos misteriosos guerreros? ¿Estaban escondidos? ¿Estaban esperando el momento oportuno para atacar cuando se presentara la oportunidad? Los androides 17 y 18 claramente no eran héroes, así que ¿qué les pasaba? Todas estas preguntas dejaban a Freezer perplejo y frustrado. Este planeta era un enigma sin fin, pero, independientemente de eso, aún quedaba la tarea por delante. Los enemigos de Freezer debían perecer. El demonio de hielo desató sus androides 17 y 18. Abordaron a Fury y Trunks, empujándolos hacia los restos de Ginebra. Con ellos fuera del camino, Freezer centró su atención en Superman y la Mujer Maravilla. Ambos se saludaron con la cabeza y atacaron al demonio de hielo. El puño de la Mujer Maravilla casi decapitó a Freezer. Este lo esquivó por los pelos. Antes de que pudiera respirar aliviado, la visión de calor de Superman se hundió en su pecho y lo dejó sin aliento. El calor era abrasador y dejó una profunda cicatriz de ébano en su cuerpo. Sanó rápidamente, pero aún así, seguía doliendo. Freezer creó un matamoscas y golpeó al kryptoniano con él. El hombre de acero saltó por el cielo, y la Mujer Maravilla se abalanzó sobre su brazo. La amazona lo agarró y lo dobló con la fuerza suficiente para partir los 7 mares. El brazo de Freezer se quebró como una ramita, y el déspota horrorizado rechinó los dientes mientras Diana le arrancaba el apéndice. Su objetivo era quitarle el anillo de linterna amarilla a Freezer por todos los medios. Agarró la mano del demonio de hielo e intentó arrancársela, pero un rayo de energía amarilla la golpeó en la cara, aflojándola. El anillo conjuró un enorme guante de boxeo y golpeó a Diana con un golpe directo. Se desmoronó contra el rostro de la amazona, pero Freezer aprovechó la oportunidad para volver a unir el brazo a su cuerpo. No podía permitir que eso volviera a suceder. Debía mantener la distancia de ella y de cualquier otro oponente en todo momento. Los ataques de largo alcance eran su mejor opción. Freezer corrió hacia las nubes con Superman y la Mujer Maravilla pisándole los talones. Intentó múltiples maniobras evasivas, pero no pudo evitarlas. Luchar contra ellos de frente sería una tontería, pero si pudiera descubrir cuál era su miedo, no tendría que enfrentarlos en combate cuerpo a cuerpo. Miren al gran Lord Freezer, escabulléndose de sus enemigos. Incitó la Mujer Maravilla desde atrás. Su voz reverberó sobre los tenues ecos de un trueno. Superman levantó una ceja, confundido por el comportamiento de su compañero, pero Diana lo instó a seguirle el juego, y así lo hizo. ¿Sabes? No eres tan poderoso como pensé que serías. Para ser el líder de un imperio galáctico, eres una decepción. Tu padre dio mucha más batalla que tú. Superman se sintió extraño al hacer comentarios tan despectivos, incluso a un enemigo, pero todo tenía un propósito. ¿Qué dijiste? Chilló Freezer mientras giraba la cabeza bruscamente. Detuvo su vuelo y cambió de rumbo para enfrentarse a Diana y Clark. Su anillo intentó advertirle que tomara una decisión táctica más sensata, pero lo ignoró. Un casco amarillo, una coraza, hombreras, refuerzos y brazales se formaron sobre su cuerpo. Estaba reaccionando imprudentemente a sus palabras, pero no sería un completo idiota. Al menos se protegería. Freezer se lanzó contra Superman, quien aceptó el reto con entusiasmo. Los dos guerreros chocaron, creando una onda expansiva que lanzó a Diana hacia atrás. Se recuperó y vio a Superman propinarle un cabezazo a Freezer. El casco del demonio de hielo se quebró por la mitad, pero permaneció intacto por el momento. Wonder Woman agarró su lazo de la cadera y lo giró antes de lanzárselo a Freezer. Este se enganchó en el cuello del demonio de hielo y, con un tirón violento, Diana lo arrastró hacia ella con fuerza. Freezer pateó y gritó de camino, disparando ráfagas de ki al azar, pero Superman logró evitar que el tirano escapara del lazo de Diana. Una vez a su alcance, Wonder Woman lo estranguló por detrás. Su agarre era férreo, y si Freezer intentaba algo, Diana le rompería el cuello sin dudarlo. Eso no sería suficiente para eliminar al demonio de hielo, pero el tiempo que tardaría en regenerarse lo desorientaría. La mano de Superman se aferró con fuerza a la de Freezer.
Las manos del demonio de hielo estaban casi inertes, frías y metálicas. Freezer era más una máquina que cualquier otra cosa ahora, pero si hubiera seguido siendo una forma de vida orgánica, Superman estaba seguro de que habría estado sudando profusamente. Clark deslizó 2 dedos sobre el anillo de Freezer e intentó quitárselo. Freezer podía regenerarse, así que Superman no dudó en usar toda su fuerza para arrancárselo. Si todo lo demás fallaba, simplemente le arrancaría la extremidad, pero quitarse el anillo era más fácil decirlo que hacerlo. El anillo parecía pegado al dedo de Freezer, e incluso después de que Clark se lo arrancara, el anillo se negaba a moverse. Superman enfocó su visión de calor en el anillo con la esperanza de que al sobrecalentarlo se liberara, pero eso también falló. Incluso mientras luchaba por respirar, Freezer aún reunía la energía suficiente para sonreír con sorna ante los fracasos de Clark. El kryptoniano prácticamente podía oír los insultos del demonio del hielo resonando en su mente. Superman no podía arrebatarle el anillo a Freezer, pero podía hacerlo segundo mejor: sacarlo del campo de batalla. Lanzarlo al espacio era una opción, o Clark podía guardarlo en la fortaleza de la soledad hasta que terminara la batalla. Se decidió por esto último. Estaba a punto de despegar hacia su fortaleza cuando, de repente, algo, o mejor dicho, alguien, pasó volando junto a él. Clark parpadeó, y el dedo de Freezer con el anillo había desaparecido. Clark, Diana y Freezer compartieron expresiones de desconcierto. ¿Quién pudo haber hecho esto? ¿Quién le había dado una ventaja a Superman? ¿Quién fue tan rápido? El culpable pronto se reveló, revelando su ubicación mientras reía frenéticamente por encima del trío. Vegeta. Dijeron Superman y la Mujer Maravilla al unísono. Reconocían esa voz en cualquier lugar. Culpable, sonrió el príncipe de todos los Saiyajin mientras observaba el anillo en su palma. Freezer desperdició este poder, pero yo no lo haré. 18 de enero. Edad 764, 2014, Suiza, Ginebra. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando, murmuró Fury, con la voz temblorosa de incredulidad. Repitió la frase, deseando desesperadamente que todo fuera producto de su imaginación, pero la cruda realidad que tenía ante sí era demasiado real. El constructo de Android 18 estaba allí, enfrentándose a ella en una batalla inesperada, y sorprendentemente tenía la ventaja. Los otros constructos de Freezer habían sido pan comido en comparación. Claro, habían sido resistentes, pero Fury los había superado con relativa facilidad. Este constructo, sin embargo, era de otra raza. No era ni de lejos tan poderoso como el verdadero Android 18, pero el constructo seguía siendo increíblemente formidable. Al comienzo de la batalla, los androides habían enfrentado a Fury y Trunks, y ambos Semi-Saiyajin habían reconocido la enorme diferencia entre las habilidades del constructo y las de sus predecesores. Los androides reales eran gigantes en sentido figurado y literal. Sus golpes aniquilaban a los enemigos con facilidad, incluso conteniéndose. Trunks y Fury habían sido víctimas constantes de su poder, y eso era lo que hacía que la situación actual de Fury fuera tan desconcertante. ¿Cómo era que este constructo la superaba en velocidad? No era tan rápido como Fury. No era tan fuerte como Fury. No era tan inteligente como Fury. No tenía mente propia, así que ¿cómo en nombre de Kami estaba luchando la de Misa-Yan para derrotarlo? El poderoso gancho de derecha de la construcción a su cara enfureció aún más a la amazona. Fury intentó responder con un puñetazo, pero la construcción se agachó fácilmente debajo de él, sonriendo mientras se levantaba de un salto con un uppercut que se estrelló en la mandíbula de Fury, enviándola por los aires. La de Misa-Yan dio una voltereta en el aire, balanceándose, y aterrizó de pie. Fury estaba exasperada. Escudriñó el desolado paisaje en busca de Trunks para ver si le iba mejor, pero el hijo de Vegeta no tuvo tanta suerte. Estaba enfrascado en una pelea campal con el constructo de Android 17 y parecía desorientado. El corazón de Trunks latía con fuerza. Estaba casi sin aliento y a la defensiva. El aura de su transformación en Super Saiyan se desvanecía hasta el punto de que Fury apenas podía verla. Alguna vez había sido una pira luminosa en la oscuridad de la noche, pero ahora era poco más que una vela a punto de apagarse. Fury quiso correr a ayudarlo, pero ya tenía bastante con lo que lidiar. El constructo de Android 18 se desvaneció frente a ella, pillando a Fury desprevenida. Instintivamente, levantó los brazos para bloquear una patada antes de que el constructo la lanzara. Rebotó en los brazaletes metálicos de Fury con un fuerte estruendo, pero aún así logró hacer que la amazona se deslizara por el suelo. Fury se detuvo de golpe y gruñó.
Le palpitaban los antebrazos, algo que rara vez ocurría, sobre todo contra oponentes inferiores. La construcción se acercó al Semi-Saiyajin, sonriendo con malicia. Su largo, lento y metódico andar le trajo recuerdos desgarradores de masacres que Fury había presenciado en primera persona. Muchos de sus amigos, aliados y civiles inocentes habían sido perseguidos por la lenta androide 18. A la cruel máquina le encantaba el miedo que inspiraba en sus víctimas. Se deleitaba con él. Era un juego enfermizo para ella y su hermano. Cada humano que mataban era un punto en un marcador invisible, y los hermanos consideraban cada una de sus masacres como un campeonato. Para Fury, los androides eran incluso peores que el virus Amazo. El virus Amazo al menos elegía a sus víctimas indiscriminadamente. Los androides se desvivían por atacar a los inocentes y se deleitaban con la miseria que causaban. Eran la razón por la que Fury se había visto obligado a crecer en secreto en Themyscira. No puedo con esto. Por primera vez desde su viaje al pasado, la duda se apoderó de la mente de Fury. El constructo de Android 18 la golpeó de lleno en el pecho y sus rodillas se doblaron. Cayó al suelo con fuerza y se hundió en las cenizas de una de las antiguas calles de Ginebra. Fury respiró hondo e intentó respirar, pero se dio cuenta de que no podía. La amazona no pudo descifrar si se debía al puñetazo del constructo o a la ansiedad que la había invadido repentinamente. El constructo agarró a Fury por el cabello húmedo y lo jaló, provocando un grito mientras la Demi-Saiyan colgaba del suelo. Fury no pudo detener a su enemiga. El constructo la golpeó repetidamente con puñetazos tan fuertes, rápidos y sonoros que atrajeron la atención de Trunks. El aura de Super Saiyan del adolescente se había desvanecido hacía tiempo, y él mismo estaba recibiendo su propia paliza, con la cara enterrada en el suelo. Ninguno de los Demi-Saiyan tenía la fuerza ni la moral para contraatacar. Algo estaba terriblemente mal. ¡Corre! Una vocecita susurró en la mente de Fury. Parecía su voz, pero rezumaba miedo. El tono y la intensidad eran totalmente diferentes. No la reconoció. ¡Corre! Repitió la voz con mayor urgencia y volumen. Cada fibra de su ser deseaba precisamente eso. Correr y no mirar atrás. Podía salvarse como tantos de sus amigos no habían podido. Solo tenía que, no. Fury se negó. Había pasado demasiado tiempo huyendo. Toda su vida lo había hecho con la esperanza de sobrevivir. Pero ahora era el momento de luchar. Fury quería vivir, no solo estar viva, sino prosperar en una sociedad pacífica donde no se pasara cada minuto del día preparándose para lo peor. Por eso había venido al pasado. Quería asegurarse de que nadie en el futuro tuviera que volver a vivir con miedo. No podía ni permitiría que ese mismo miedo la dominara ahora. Furia apretó los dientes y reforzó su determinación. No era lo suficientemente fuerte para derrotar al verdadero androide 18, pero este constructo sentiría la intensidad de su ira. Invocó su ki y liberó al constructo mientras una aura roja zigzagueaba a su alrededor. La cubrió de pies a cabeza. El constructo se tambaleó hacia atrás, mostrando un miedo casi humano. Furia extendió los dedos y acumuló ki en la palma de su mano. Era obvio lo que pretendía hacer. El constructo se abalanzó sobre Fury, intentando detener a la amazona antes de que desatara su ataque, pero la Semi-Saiyajin simplemente la aplastó como un insecto en el parabrisas. El constructo salió volando y Fury disparó su ráfaga de ki. Un rayo de energía lútea se dirigió hacia el constructo y estuvo a segundos de vaporizarlo, pero el constructo se desvaneció repentinamente. El rayo de ki de Fury se disparó sin causar daño, pasando por donde había estado su enemigo. Fury miró a su alrededor, aún nerviosa, sin saber si era una treta, pero después de varios minutos no había rastro de su enemigo. Buscó a Trunks por toda la zona y vio al adolescente corriendo hacia ella con expresión confundida. Aterrizó frente a ella en forma de Super Saiyan, lo que indicaba que había superado sus dificultades durante su enfrentamiento con el otro constructo. ¿Qué pasó?, preguntó Trunks. Fury no tenía respuestas para él. No lo sé, respondió con sinceridad. El constructo con el que luchaba simplemente desapareció. El mío también, frunció el ceño Trunks. No sabía si eso era bueno o malo. Deberíamos reunirnos con tu mamá y Superman. Seguro que necesitan nuestra ayuda con, oh, no. Trunks abrió los ojos de par en par y gritó de repente. ¿Qué pasa?, preguntó Fury con preocupación. Reforzó su aura por si los constructos habían regresado para otra ronda, pero Trunks la despidió con un gesto. Es mi padre. Está aquí. Dragon Ball DC. Vegeta se puso el anillo de poder amarillo de Freezer y rió mientras el poder corría por sus venas.
No estaba nada cansado, pero de repente se sintió revitalizado. Era un recién nacido otra vez, emergiendo de una cápsula de lactancia Saiyan llena de energía inagotable. De repente, fue consciente de cada fibra de su ser, hasta sus células. Estaba en sintonía con todo. ¿Era así como se sentía ser un Super Saiyan? De ser así, Kakaroto ya no era el guerrero más poderoso de la galaxia. La conmoción y el horror en los rostros de Superman, Wonder Woman y Freezer fueron absolutamente orgásmicos. Ni en sus sueños más locos, Vegeta habría imaginado un escenario como este. Desde las sombras, Vegeta había presenciado cómo Superman luchaba por quitarle el anillo de poder a Freezer. Este no se había movido, sin importar lo que el kryptoniano hiciera, pero el anillo había respondido a su legítimo dueño, el príncipe de todos los Saiyajin. Vegeta se abalanzó mientras Superman estaba distraído, usando todo su ki para aumentar su velocidad y burlar las defensas del kryptoniano. Había sido como robarle un caramelo a un bebé. Vegeta arrancó el anillo del miembro cercenado de Freezer y se lo puso en el dedo enguantado. Reaccionó al instante, envolviendo a Vegeta y su infame armadura de batalla azul y blanca en un aura amarillo mostaza. La armadura que rodeaba a Freezer se desvaneció, al igual que la expresión de suficiencia en su rostro. Toda la arrogancia abandonó el cuerpo del demonio del hielo en un abrir y cerrar de ojos. «Quítate ese anillo, Vegeta. No sabes de lo que es capaz», advirtió Superman mientras se acercaba lentamente al Saiyajin. Clark flotó hacia él, vacilante, dejando a Diana sola para lidiar con Freezer. «Sí, haz lo que dice el kryptoniano y quítame el anillo, mono estúpido», secundó Freezer. La Mujer Maravilla seguía aferrándolo al estrangulamiento, pero su agarre se había aflojado lo suficiente como para permitirle hablar. La amazona tenía la vista clavada en lo alto, donde ocurría la acción, así que no le prestó mucha atención. «Si sabes lo que te conviene, le quitarás ese anillo a Vegeta». El enfoque de Diana era totalmente opuesto al de Clark. Ya tenía poca o ninguna paciencia con el Saiyajin. Desde el primer día, habían estado enfrentados debido a su sangriento pasado. «Oh, ¿eso es una amenaza, Mujer Maravilla? Llevo mucho tiempo deseando probar tu poder y hoy podría ser la mejor oportunidad para ello», la incitó Vegeta. «Vegeta, no hagas esto. No tenemos por qué pelear. Tenemos un enemigo común. Conozco tu historia. Freezer es responsable de convertirte en un monstruo, pero puedes cambiar. Destruyó nuestros dos mundos natales y muchos otros, pero con tu ayuda, por fin podemos llevarlo ante la justicia», suplicó Clark. Vegeta aún albergaba bondad. Superman lo sabía. La había visto antes, aunque solo brillara por un instante. Tienes razón», asintió Vegeta tras una pausa pronunciada. La Mujer Maravilla se quedó atónita. ¿Clark había logrado llegar al Saiyajin? Quizás el príncipe realmente podría cambiar las cosas. La energía amarilla que rodeaba a Vegeta se desvaneció, y él voló hacia Superman, encontrándose con él a mitad de camino. «Sí, debe hacerse justicia, pero no quiero justicia, quiero venganza». Vegeta se impuso al instante y le propinó un puñetazo a Superman. El desprevenido kryptoniano salió volando y desapareció en el tormentoso horizonte. Diana estaba ansiosa por ayudar a Superman, pero tenía obligaciones más urgentes que atender. No podía permitir que Freezer escapara. El demonio de hielo sabía que esta era su única oportunidad de escapar y comenzó a golpear a la Mujer Maravilla con todas sus fuerzas. Tom, 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 así sonaba, cada golpe retumbaba como un trueno, ahogando la lluvia torrencial. Diana mordió el labio y aguantó su brutal ataque en silencio. No dejó que Freezer la viera gemir. «No tenemos que pelear si me entregas a Freezer, o podemos. Es tu decisión. Pero te advierto. Ahora soy el guerrero más poderoso de la galaxia». Vegeta se regodeó al materializarse detrás de la Mujer Maravilla. La reina amazona estaba entre la espada y la pared. No había buenas opciones. Estaba en problemas de todas formas, pero no se lo pondría fácil al príncipe. Soltó a Freezer, desató su lazo del cuello y empujó al déspota al lago Lemán. Con un movimiento rápido, la Mujer Maravilla se dio la vuelta y centró su atención en Vegeta. Golpeó al Saiyajin en la boca antes de que pudiera articular palabra. Estaba cansada de su autobombo. Vegeta salió despedido por los aires a la velocidad de la luz. Seguramente se le habría roto la mandíbula si no hubiera logrado protegerla con ki justo antes del golpe. La esposa de Kakaroto sí que sabía cómo pegar. Vegeta pisó a fondo el acelerador y se detuvo en seco. El lago Ginebra estaba detrás de él, y la Mujer Maravilla lo seguía de cerca. Sintió su ki acercándose rápidamente.
Durante sus años al servicio de Freezer, Vegeta se había topado con un buen número de linternas verdes e incluso había luchado contra algunos que no estaban de acuerdo con la postura de Oa sobre el To. Vegeta estaba lo suficientemente familiarizado con un anillo de linterna verde como para tener una idea aproximada de cómo funcionaba este anillo de poder amarillo. El anillo de linterna verde se promocionaba como el arma más poderosa del universo, y con razón. Eran armas basadas en el pensamiento, limitadas únicamente por la habilidad e imaginación de sus usuarios. Los linternas verdes con los que Vegeta había luchado en su juventud eran novatos, pero aún así representaban un desafío formidable. Sin embargo, ninguno de sus combates contra un linterna verde había llegado a un final adecuado. Los Oanos siempre recuperaban sus anillos al darse cuenta de que su oficial violaba los códigos de los linternas verdes. Eran finales inapropiados para los gloriosos enfrentamientos de Vegeta, pero los guardianes del universo eran muy estrictos con sus reglas. Los anillos de linterna verde se alimentaban de energía verde, o más bien de fuerza de voluntad, pero este anillo era amarillo, la antítesis de la fuerza de voluntad. Vegeta había visto a Freezer en acción contra los héroes de la Tierra. Claro, podría haber intervenido en cualquier momento y brindar ayuda, pero había obtenido algo mucho más valioso que una simple venganza al esperar el momento oportuno. Este anillo era su premio, su recompensa kármica por todo el sufrimiento que había soportado bajo el reinado de Freezer, y nada había sido más dulce que robarle al demonio del hielo su supuesta carta del triunfo. Si Freezer podía crear constructos, él también, pero el príncipe le demostraría al tirano que su dominio del anillo lo superaba con creces. La Mujer Maravilla llegó furiosa. No había rastro de alegría ni compasión en su rostro. Lanzó su lazo e intentó acorralar a Vegeta, pero el príncipe lo esquivó. Sonó como un látigo al pasar junto a su rostro. La amazona lo hacía girar sin contenerse. Vegeta imaginó unas tijeras y las creó. Salieron mucho más grandes de lo previsto, pero aún así servirían. Vegeta lanzó las tijeras hacia el lazo. Cortarlo por la mitad eliminaría el único ataque de largo alcance de Diana, pero era más fácil decirlo que hacerlo. La amazona esquivó su construcción como un matador. Giró y retorció su lazo con majestuosa gracia antes de finalmente apartarlo y engancharlo en su cadera. Dejó que las tijeras la golpearan. Sus dos hojas intentaron sujetarla, pero se rompieron al contacto, dejando a Vegeta desconcertado. ¿Intentas matarme?, preguntó la Mujer Maravilla con tono ofendido. El Saiyajin no respondió, pero ella interpretó su silencio como un sí. «Ah, ¿así es como quieres jugar?». Diana se crujió los nudillos y corrió hacia Vegeta. Varias grandes puertas amarillas aparecieron frente a ella, intentando impedirle llegar hasta el príncipe, pero la Mujer Maravilla simplemente se estrelló contra ellas. Las construcciones se partieron por la mitad, dispersándose con el viento mientras Diana las atravesaba como papel. Fue fácil, casi demasiado fácil, y cuando la Mujer Maravilla finalmente llegó a Vegeta, comprendió por qué. El Saiyajin tenía un cañón de plasma gigantesco esperándola. «Pruébalo», sonrió Vegeta con suficiencia y disparó sin cesar desde su construcción. Los brazos de Diana se movieron a la velocidad de la luz para bloquear todas las explosiones. Sus brazaletes formaron un escudo impenetrable que Vegeta no pudo perforar. Al darse cuenta de que su estrategia actual no funcionaba, el príncipe intentó crear otra construcción, un ariete, pero Superman le agarró la mano antes de que el objeto tomara forma. «Te daré una última oportunidad, Vegeta», advirtió Clark con su voz más severa. La visión de calor le enrojeció las pupilas, pero Vegeta no se dejó intimidar por el kryptoniano. «Suéltame». Una ráfaga de ki liberó a Vegeta del agarre de Superman y le permitió tomar distancia, pero la situación empeoró inmediatamente después. Freezer volvió a la contienda. El lago en el que el demonio de hielo se había sumergido con fuerza empezó a burbujear, pero no como en ocasiones anteriores. De sus aguas emergía vapor. Parecía como si una enorme olla estuviera hirviendo. En el centro del lago, Freezer flotaba. Las manos del demonio de hielo estaban completamente extendidas mientras oleadas de ki invisible fluían de sus dedos. Estaba sobrecalentando el agua. Gritó y, con una repentina y gran descarga de ki, vaporizó todo a su alrededor. «Se acabó el estúpido lago», dijo Freezer con el ceño fruncido al pisar tierra seca y carbonizada. Estaba harto de que sus enemigos usaran el lago como depósito para su cuerpo cuando les parecía oportuno. Ya no tenían dónde tirarlo. Esperaba que su poderosa demostración no pasara desapercibida, y así fue. Wonder Woman, Superman y Vegeta lo tenían en la mira. Freezer corrió hacia ellos.
La principal prioridad de Freezer era recuperar el anillo de poder amarillo. Se sentía extrañamente vacío sin él. Solo lo había usado unos minutos, pero su deslumbrante poder ya lo había seducido. Un mono insignificante como Vegeta no era digno de semejante arma. Solo alguien del calibre de Freezer la merecía. El demonio del hielo atrajo a Vegeta telequinéticamente hacia él, arrancándolo de la Mujer Maravilla y Superman. Los dos héroes maldijeron en voz baja. Freezer no había usado esa habilidad en mucho tiempo, y casi la habían olvidado. Freezer agarró a Vegeta por el cuello y comenzó a apretar, sintiendo sus huesos crujir bajo la presión. «Dame el anillo ahora, oh». Un yunque amarillo cayó inesperadamente sobre la cabeza de Freezer antes de que terminara su frase. Produjo un golpe ensordecedor, pero el daño fue mínimo. ¿En serio?, preguntó Freezer con incredulidad. El Saiyajin siempre parecía caer en lo más bajo. Vegeta sonrió y lo apartó con el mismo dedo que tenía el anillo de poder amarillo. Una neblina brumosa emergió de él y cegó momentáneamente a Freezer, permitiéndole escapar. Se zafó de la garra del demonio de hielo y creó un hacha amarilla de doble filo. Estaba a medio blandirla cuando la Mujer Maravilla saltó sobre su espalda. La amazona empujó al Saiyajin hacia el suelo, dejando a Superman a cargo de Freezer. La vista del demonio de hielo no tardó mucho en recuperarse, y una vez que lo hizo, los nudillos de Superman fueron lo primero que vieron. Fue un golpe rápido, y Superman retrocedió rápidamente unos pasos al impactar. Clark se preparó para una pelea potencialmente larga y ardua con el demonio de hielo, pero Furia intervino. La Semi-Saiyajin surgió de la nada y golpeó con la rodilla el rostro de Freezer, clavándoselo todo. Aplastó el cráneo del demonio de hielo y casi le atravesó el cerebro con la rótula. Superman la asistía con su visión de calor y su aliento helado. Los usó simultáneamente, calentando y congelando el cuerpo de Freezer, sin dejar que el demonio de hielo se acostumbrara a ninguna de las dos sensaciones. Furia finalmente lo remató con una potente ráfaga de ki, pero ella y Superman sabían que el déspota se regeneraría en un instante. Vegeta cayó de bruces al suelo, deslizándose por la tierra áspera mientras la Mujer Maravilla lo arrastraba. La amazona se conformó con continuar este ciclo hasta que Vegeta cediera, pero el príncipe no lo haría. Conjuró un arbusto espinoso amarillo y usó sus tallos para atrapar a la Mujer Maravilla. Estos ataron y se tragaron a Diana, lo que permitió al príncipe recomponerse y recuperar el aliento. Se levantó y, furioso, escupió varios pedazos de tierra. Necesitaría todo el enjuague bucal del mundo para limpiar su sabor. Trunks aterrizó frente a su padre, con la decepción reflejada en su rostro. El adolescente conocía las fechorías pasadas de Vegeta, pero verlas en persona era algo completamente distinto. No era así como había imaginado su primera interacción con su padre. ¿Por qué tenía el anillo de poder de Freezer? ¿Por qué atacaba a la Mujer Maravilla? Trunks necesitaba respuestas. ¿Qué estás haciendo? La respuesta fue clara como el agua, pero Trunks no quería aceptar lo que estaba presenciando. Creo que es bastante obvio, resopló Vegeta. Para ser un Super Saiyan, no eres muy inteligente, pero claro, Kakaroto tampoco lo es. El príncipe se quedó atónito al presenciar la metamorfosis de Trunks, pero su ira y sus celos se habían desvanecido hacía tiempo. El Super Saiyan era un estado que aún deseaba alcanzar, pero con el anillo de Freezer, confiaba en que su poder podría igualar, si no superar, la legendaria transformación. Quítate el anillo. Trunks esperaba que su padre lo escuchara, pero el príncipe, desafiante, simplemente negó con la cabeza. Oblígame. Fue la respuesta condescendiente de Vegeta. Trunks suspiró, pero no perdió tiempo en atacar a su padre. No sabía mucho sobre Vegeta, pero las historias de Bulma siempre habían enfatizado lo terco que era su padre. Vegeta era un guerrero Saiyajin típico, y solo había una cosa que realmente respetaba: la fuerza. Trunks golpeó a Vegeta con una patada giratoria que fue bloqueada por el antebrazo del príncipe. Trunks solo había invertido una cuarta parte de su fuerza para medir el poder actual de su padre, y superó las expectativas del adolescente. Vegeta respondió con un puñetazo que Trunks atrapó sin esfuerzo, pero con su atención centrada en ese ataque, Vegeta lo golpeó por la espalda con un martillo. Le golpeó el cráneo con una fuerza sorprendente, haciéndolo tambalearse hacia adelante. Vegeta soltó la mano y disparó una ráfaga de ki a quemarropa. Envolvió a Trunks en una luz blanca cegadora, pero tras desvanecerse, el Semi-Saiyajin permaneció erguido e ileso. Trunks entrecerró los ojos y se abalanzó sobre su padre, atacándolo a toda velocidad.
Vegeta reaccionó con rapidez, igualando el ritmo de su hijo, siguiéndolo paso a paso mientras recorrían las ruinas de Ginebra en milisegundos. Sus golpes resonaron en el árido paisaje. Vegeta creía ser igual a Trunks, pero el Semi-Saiyajin seguía conteniéndose por miedo a dañar gravemente a su padre. El simple hecho de que padre e hijo estuvieran luchando ya ponía en peligro el futuro. Si algo desafortunado le sucediera de Vegeta durante esta batalla, el Semi-Saiyajin podría dejar de existir. Por eso Trunks se preocupó tanto al sentir el ki de su padre emerger en Ginebra. Vegeta tenía que vivir, aunque solo fuera por el bien de su hijo. La Mujer Maravilla no compartía la inquietud de Trunks por herir mortalmente a Vegeta. Prefería no hacerlo, pero si llegaba el momento, la Amazona acabaría con la vida de Vegeta sin dudarlo. Luchó para escapar del arbusto espinoso de Vegeta y rastreó al Saiyajin. Este estaba enfrascado en una batalla con Trunks, pero Diana le robó la pareja de baile. Embistió la espalda de Vegeta con la fuerza suficiente para partir la luna en dos. El príncipe se tambaleó hacia adelante, sin aliento, con la saliva volando por todas partes. Trunks aprovechó el momento y agarró la mano de su padre. Apretó e intentó arrancarle el anillo amarillo de poder del dedo. Apenas movió. Trunks lo intentó de nuevo. Su aura de Super Saiyan se expandió en altura y diámetro a medida que el adolescente aumentaba su fuerza para lograr la hazaña. Trunks juró haber visto el anillo menearse, pero Vegeta afirmó lo contrario. Idiota. Este anillo y yo estamos unidos. Sonaba tan seguro incluso mientras la Mujer Maravilla lo abrazaba con fuerza. Soy el verdadero dueño de este anillo, y a diferencia de Freezer, me reconoce como. Las palabras de Vegeta se fueron apagando cuando el anillo se le escapó del dedo y salió disparado hacia el cielo. El príncipe estaba demasiado atónito y avergonzado para hablar. Sabía exactamente a dónde se dirigía el anillo. Regresó a la mano de Freezer. Superman y Fury estaban en medio de un ataque combinado cuando vieron pasar el anillo. Detuvieron sus ataques e intentaron arrebatarle el anillo, pero la misteriosa joya se les escapó de las manos. El anillo se adhirió al dedo de Freezer, y los héroes de la Tierra quedaron consumidos por el terror. No, otra vez no. Gritó Furia y se abalanzó sobre Freezer. Intentó pillar al demonio de hielo con la guardia baja antes de que pudiera recomponerse, pero una montaña amarilla la detuvo antes de que pudiera acercarse. La atravesó, pero Freezer ya había desaparecido cuando llegó al otro lado. El demonio de hielo apareció detrás de Superman y disparó dos ráfagas, una de ki y otra de su anillo, al trasero del kryptoniano. Las explosiones se unieron y convergieron sobre Superman como una bomba nuclear. Una explosión de colores incendió el cielo, visible a decenas de kilómetros de distancia. Fury corrió hacia ella, rezando porque el hombre de acero siguiera en pie. Wonder Woman y Trunks la superaron, y ambos guerreros dieron un profundo suspiro de alivio al disiparse el humo. La mitad superior del traje de Superman, previamente maltratado, había desaparecido por completo, y aún tenía moretones recientes en el pecho, pero Clark aún estaba en condiciones para luchar. Qué decepción, dijo Freezer arrastrando las palabras. Se mantuvo a una distancia prudencial de la multitud, o eso creía. Aún no has presenciado la decepción. Chilló Vegeta. Freezer levantó la vista y vio al príncipe cerniéndose sobre él. El Saiyajin tenía las manos entrelazadas y estaba a punto de asestarle un golpe en la cabeza. El demonio del hielo movió la cola y golpeó a Vegeta. La cabeza y el cuerpo del Saiyajin se sacudieron hacia atrás con violencia. Vegeta cayó en caída libre antes de darse cuenta de lo que había sucedido. Freezer apuntó su anillo a Vegeta, con la intención de acabar con la vida del príncipe de una vez por todas, pero Trunks intervino. El Super Saiyajin golpeó a Freezer con un furioso combo que llevó la regeneración del demonio del hielo al límite. Trunks lamentaba haber puesto a su padre en peligro, pero era la única forma en que había convencido a la Mujer Maravilla de que lo liberara. Necesitarían su ayuda con Freezer. Superman, Wonder Woman y Fury pronto se unieron a Trunks, apoyándolo mientras atacaban a Freezer desde todos los ángulos. El cuarteto se movía al unísono, sin dejarle espacio para correr, agacharse ni esconderse. Los héroes de la Tierra lo abrumaron. La victoria parecía tan cerca que casi podían saborearla, pero Freezer milagrosamente cambió el guión. Fusionó su ki con su anillo de poder y se envolvió en un orbe amarillo giratorio. El orbe protegió al demonio de hielo y repelió a sus enemigos. Los héroes de la Tierra intentaron repetidamente perforar el orbe, pero ninguno de sus ataques parecía tener éxito hasta que intervino una mano amiga. Una gran maza con púas se lanzó al ataque.
Golpeó el orbe de Freezer con un estruendo estridente y destrozó la égida improvisada. Imposible, balbuceó Freezer. La maza se detuvo a escasos centímetros de su rostro, pero se retrajo bruscamente con la misma rapidez con la que había llegado. Se elevó rápidamente y se dirigió directamente hacia una nube cercana. ¿Quién lanzó eso? La pregunta de Freezer fue compartida por todos los guerreros en el campo de batalla, pero pronto recibieron una respuesta. Fui yo, respondió Felandar mientras descendía de una nube. Sus gigantescas alas doradas eran como una antorcha en la noche, atrayendo la atención de todos. Llevaba un yelmo dorado con la parte frontal en forma de pico y dos alas opuestas en la cúpula. Una coraza negra le cubría el pecho, y encima, un arnés dorado unía sus alas. Hombreras, grebas, guanteletes y pantalones negros dorados completaban el resto de su atuendo. ¿Un Tanagario? ¿En la tierra? Freezer no podía creer lo que veía, pero el emblema del halcón rojo en el centro del arnés de Fel no mentía. El pasado del demonio de hielo estaba volviendo para atormentarlo. ¿Un Tanagario? Fury repitió la palabra, sin saber qué significaba. Miró a Trunks, que estaba a su lado. El chico estaba a punto de preguntarle a Suya qué era un Tanagario, pero Felandar se lo explicó, mirándolos de reojo. Los Tanagarianos son enemigos mortales de la Organización de Comercio Planetario. Estoy aquí para ayudar a la Tierra a llevar a Freezer ante la justicia. Clark escuchó atentamente las palabras de Fel. Su corazón latía con normalidad mientras hablaba, lo que indicaba que el Tanagariano decía la verdad. El lazo de la verdad de Diana sería la prueba definitiva, pero era demasiado incómodo usarlo en un momento como este. Kryptonianos, terrícolas, Saiyajin y Tanagarianos unieron fuerzas para derrotarme. ¿Quién dijo que la paz galáctica no era posible? Rió Freezer con amargura. No importa. Morirán todos juntos. Rugió Freezer y comenzó a aumentar su poder, pero Fel no se lo permitió. Golpeó al demonio de hielo con su maza, y el ki de Freezer se desplomó de forma impactante. ¿Cómo hiciste y? Mi maza está hecha de metal NTH y anula el ki, respondió Fel antes de que la pregunta de Wonder Woman se formulara correctamente. La amazona quedó atónita, pero se animó a actuar, dejando de lado su asombro. Un poder así sin duda ayudaría a poner fin a esta escaramuza. Diana desequilibró a Freezer con un barrido de pierna. El demonio de hielo se incorporó al instante, pero Felandar, Wonder Woman y Fury lo esperaban. Fel blandió su maza con la intención de matar, pero Freezer lo contuvo telequinéticamente, congelándolo en el sitio. Freezer lanzó a Tanagario hacia atrás y le arrebató el arma de las manos. El demonio de hielo aferró la maza con admiración, pero Fury le rompió la muñeca antes de que pudiera usarla y arrojó el arma a un lado. Wonder Woman le arrancó la otra muñeca, la del anillo de poder, pero esta se recompuso antes de que pudiera hacer lo que estuviera planeando. Diana gruñó. La suerte no la acompañaba hoy. Detrás de ella, Superman y Trunks conversaban, y ambos guerreros parecían demasiado ocupados para unirse a la lucha, pero Vegeta estaba más que listo. El príncipe irrumpió en escena, lanzando una ráfaga de ráfagas de ki contra Freezer sin importarle a nadie que se cruzara en su camino. Fury y Diana fueron alcanzados sin querer, pero a Vegeta no le importó mientras alcanzara a su objetivo. Explosiones masivas sacudieron el cielo, pero una vez que el ruido se apagó, Freezer permaneció ileso tras un escudo amarillo. Fury y Wonder Woman se llevaron la peor parte de las explosiones, pero, afortunadamente, sufrieron pocos daños, salvo el cabello despeinado. Fury juró tener una larga conversación con Trunks sobre su padre una vez terminada la batalla. Buscó al Semi-Saiyajin, pero no lo encontró por ningún lado. Ignorarme será el último error que cometas. Fury maldijo e intentó girar, pero ya era demasiado tarde. Freezer la golpeó en la espalda con la fuerza de una estrella en explosión. Fury no supo si fue una ráfaga de ki, un constructo o quizás una combinación de ambos, pero fuera lo que fuese, la hizo volar. La amazona se desplomó del cielo como un meteorito y se estrelló contra la Tierra a la velocidad de la luz. Fury se sorprendió de que no se estrellara contra su núcleo. Causó un terremoto que se sintió en toda Lituania. La Mujer Maravilla le gritó a Furia, pero sabía que sus palabras caerían en saco roto. Era imposible que el Semi-Saiyajin la oyera desde esa distancia y altitud. Con Furia fuera de combate, Freezer centró su atención en Diana. Su anillo disparó varios proyectiles del tamaño de una bala que fueron fácilmente bloqueados con un gesto de la mano. Vegeta, persistente como siempre, se negó a que lo olvidaran. Provocó la ira del demonio del hielo con una combinación de patadas y puñetazos que apenas hicieron mella en el cuerpo metálico de Freezer. ¿Eso es todo?
¿Eso es todo? Freezer resopló decepcionado. Creó un auto, una camioneta de carrocería ancha, y se la lanzó a Saiyajin. Vegeta la atrapó con ambos brazos, pero tuvo dificultades para empujarla. Las venas le latían por todo el cuerpo mientras se esforzaba, pero el vehículo no se movía. Permaneció inmóvil. Zelandar finalmente interrumpió el enfrentamiento al golpear la cola de Freezer con su maza. El demonio de hielo apenas lo sintió, pero arruinó su concentración. Su construcción se desmoronó. Freezer gruñó y atacó a Cell. El Tanagario no tenía ninguna esperanza de esquivarlo, pero Superman se interpuso en su camino, empujándolo a un lado. El hombre de acero bloqueó el golpe de Freezer con la espada de Trunks, deteniéndolo en seco. Freezer estaba conmocionado, consciente de que había lanzado el arma al vacío, pero, evidentemente, Superman había ido a recuperarla. «Eres el único que puede hacerlo», instó Trunks al materializarse junto a Superman. El dúo había salido a buscar su espada, pero aún estaba por verse si Superman haría lo necesario. Abajo, Fury se levantó y se estiró. Le había dolido la espalda un poco por un instante, pero ya no le quedaban molestias. Freezer no tenía el poder para matarla, pero derrotar al demonio del hielo para siempre parecía casi imposible. Fury gimió. Freezer posiblemente haya cambiado mucho desde que vinimos al pasado. Solo espero que el virus Amazo no haya mutado por nuestra culpa. No sé qué haremos Trunks y yo si ese es el caso. ¿Qué es el virus Amazo? Preguntó una voz curiosa. Fury se giró y retrocedió, sorprendida, al ver al hombre que estaba detrás de ella. Casi tropezó, pero sus cálidas manos la sujetaron antes de caer al suelo. Lo siento. No quise asustarte, se disculpó el hombre mientras levantaba a Fury. Solo estaba siendo un poco curioso. Tu ki es tan interesante que tuve que venir a verlo. Intentó entablar conversación, pero los labios de Fury no se movían. Había fantaseado con este momento toda su vida, y por fin había llegado. Se sentía tan surrealista. Su ídolo, el hombre que más admiraba, su padre, por fin había llegado. 18 de enero. Edad 764, 2014, Suiza, Ginebra. Hola, ¿hay alguien en casa? Resonó la voz de Goku, agitando las manos frente al rostro de Fury. Estaba desesperado por romper su mirada vacía, pero esta permaneció inalterada. Ella estaba allí, físicamente, pero su mente estaba a 1.000.000 de kilómetros de distancia. La cabeza de Fury era un torbellino, sus pensamientos se atropellaban en una danza caótica. Había ensayado este momento incontables veces, pero ahora que por fin había llegado, se quedó sin palabras. Un simple hola debería haber sido pan comido, pero de repente sintió la garganta seca y la voz entrecortada. El hombre frente a ella era su amado padre, no un monstruo ni un villano, pero tal vez hubiera sido más fácil enfrentarse a uno que conversar con Goku. El padre de Fury vestía la singular vestimenta yadratiana. Las prendas alienígenas, holgadas y de corte holgado, eran una rareza, algo que ni siquiera Bulma y Gohan del futuro habían conseguido. Fury solo había visto ropa yadratiana en hologramas y vídeos, pero ahora la tenía justo delante. En el futuro, la ropa de Goku se exhibía como reliquias en un museo de Themyscira, entre los artefactos de los héroes caídos de la Tierra. Pero la fascinación de Fury residía únicamente en las pertenencias de su padre. El atuendo de Goku era una mezcla de su estilo característico con algo completamente nuevo. Sus pantalones naranjas habituales y sus icónicas botas estaban presentes, pero la mitad superior de su traje era una sorpresa. Una camisa blanca holgada asomaba bajo una coraza y hombrera azules de formas extrañas con vibrantes reflejos amarillos. El material recordaba a la armadura de batalla Saiyajin, un guiño a su ascendencia. Dos correas verticales de color dorado oscuro sostenían la coraza, una de ellas conectada a la hombrera. Pero lo más llamativo era su abultado cuello morado claro, una enorme banda para el pelo que empequeñecía su cuello. ¿Quizás estés bajo algún tipo de hechizo? Sé lo que te servirá. Goku chasqueó los dedos y comenzó a cantar en un idioma extranjero, pero la tos de Fury, que carraspeó, lo interrumpió. Perdón, me quedé en blanco, se disculpó la Semi-Saiyajin y se recompuso rápidamente. Goku hizo una pausa y suspiró aliviado. Uf. Estaba empezando a preocuparme un poco por un segundo, rió Goku entre dientes y se frotó la cabeza con timidez. Sabes que eres bastante alto. Tú y mi esposa podrían medir lo mismo. Goku se maravilló mientras inspeccionaba a Fury, silbando. Tú también te pareces mucho a ella. ¿Todo el mundo dice eso? Fury abrió los ojos de par en par al darse cuenta de su error. Se tapó la boca con la mano, pero ya era demasiado tarde. Goku sospechaba. ¿Todos dicen eso?
¿Qué quieres decir con eso? ¿Quién eres? Preguntó Goku. Tenía una extraña sensación con respecto a la chica. Le parecía y le resultaba familiar, pero sabía que no se conocían. Me llamo Fury y soy amazona, admitió Fury. Era más de lo que quería compartir, pero con suerte, sería suficiente para despistar a Goku. Encantada de conocerte. ¿Eres amazona? Guau, qué lógico. ¿Eres prima de Diana o algo así? Se parecen mucho. Compartimos un parentesco como todas las amazonas. La respuesta de Fury fue tan vaga que dejó a Goku con más preguntas que respuestas. ¿Eso es un sí o y? ¿Dónde has estado todo este tiempo? La Tierra podría haber necesitado tu ayuda. Furia cambió de tema. Aunque estaba emocionada por ver a su padre, estaba un poco enojada porque acababa de aparecer. En su era, Goku derrotó a Freezer y a King Cold antes de que hubiera bajas. Me entretuve. Es una larga historia. Sé que tardé un poco en volver a casa, pero no estaba en mis planes, explicó Goku. Fury aceptó sus palabras sin refutar. Aunque parece que tenéis todo bajo control. Seguí la batalla con Freezer y su padre desde el espacio. ¿Cómo puedes decir que tenemos todo bajo control? Mira a tu alrededor. Fury señaló el paisaje desolado que una vez fue una ciudad bulliciosa. Goku frunció el ceño mientras observaba la zona. Se habían perdido incontables vidas, pero aún más personas habrían perecido si los héroes de la Tierra no hubieran dado un paso al frente. Freezer pagará por sus crímenes. Tengo fe en mis amigos, proclamó Goku con una sonrisa de oreja a oreja. Fue reconfortante y ayudó a aliviar la tensión de Fury. Bueno, ya que estás aquí, ¿por qué no te unes a la lucha? Estoy seguro de que podrías derrotar a Freezer sin mucho esfuerzo, comentó Fury. El ki de Goku estaba suprimido, pero Fury tenía una fe absoluta en su padre. No me necesitan, negó Goku con la cabeza. Freezer será derrotado. Si intervengo ahora, solo impediré el crecimiento de alguien. Esta pelea está a punto de terminar, ¿no lo perciben? Y además, necesito hablarles sobre su ki. Mi ki. Repitió Fury. ¿Qué pasa con él? Nunca había sentido nada igual. Se parece un poco al ki de mi hijo, pero a la vez es diferente. Tu ki era como una baliza gigante cuando me teletransporté a la Tierra. Por eso terminé detrás de ti y te asusté. Por cierto, lo siento de nuevo. A Fury se le escapó una gota de sudor. No tienes que seguir disculpándote. Si algo tenía su padre de cortés, era su cortesía. Lo siento, a veces se me da mal eso, rió Goku y se sonrojó, dándose cuenta de que se había disculpado otra vez sin querer. Continuó su discurso. Tu ki es anormal, tanto para bien como para mal. Se siente más denso que el ki normal y puede que sea más potente, pero es inestable. Es como intentar beber agua de una botella agujereada. Claro, puedes dar unos sorbos, pero la mayor parte se derramará. ¿Te explico? Goku frunció los labios, intentando encontrar una comparación adecuada. Sé exactamente de qué hablas, respondió Fury. Había tenido este problema toda su vida. Le asombró que su padre lo hubiera descubierto en tan poco tiempo. Sus problemas de ki estaban relacionados con su origen. Quería hablarlo más a fondo con Goku, pero una luz blanca abrasadora desde arriba detuvo sus planes. Cubrió el cielo y, momentáneamente, hizo que el sol volviera a salir. Por fin se acabó, dijo Goku, protegiéndose los ojos. Freezer está muerto. Dragon Ball DC, eres el único que puede hacerlo. Las palabras de Trunks resonaron en la mente de Superman mientras observaba al Saiyajin, Vegeta, la Mujer Maravilla y su nuevo aliado Tanagario luchar contra Freezer. El demonio del hielo se esforzaba con valentía, pero las probabilidades no estaban a su favor. Su uso de ki había sido prácticamente anulado debido a la maza de NTH metal de un oponente, y ahora dependía excesivamente de su anillo de poder. El anillo de poder seguía siendo un arma formidable, pero su poder parecía estar disminuyendo. No era tan efectivo como antes. Superman miró la espada en su mano derecha e hizo una mueca. Sabía lo que tenía que hacer, pero eso no lo hacía más fácil. Tenía que matar a Freezer. Superman y Trunks habían discutido el plan varias veces durante su ida y vuelta tras recuperar el arma. El hombre de acero se oponía firmemente a matar, pero la lógica de Trunks era indiscutible. A diferencia de su padre, sería casi imposible arrojar a Freezer a la zona fantasma. Freezer podía regenerarse de casi cualquier cosa. Si los héroes lograban destruir su cuerpo momentáneamente, para cuando Clark regresara con el proyector de la zona fantasma, Freezer estaría completo de nuevo. No había forma de incapacitar al demonio de hielo y darle a Superman el tiempo que necesitaba. La única opción era la muerte.
Clark habría preferido dejar la truculenta tarea a Wonder Woman o a Trunks, pero el kryptoniano era el único con visión microscópica. Los ojos de Clark eran los únicos capaces de determinar si Freezer estaba realmente muerto después de ser destrozado por la espada de Trunks. Superman reforzó su determinación y agarró el arma con ambas manos. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo, se tranquilizó. Respiró hondo y esperó una oportunidad. En ese momento, la Mujer Maravilla tenía a Freezer inmovilizado contra ella con los brazos doblados. Vegeta, Trunks y el misterioso Thanagarian atacaron al demonio del hielo con golpes frontales. Freezer intentó crear constructos para protegerse, pero se desmoronaron antes de tomar la forma adecuada. Eso es. Clark comprendió que el momento había llegado. Era hora de acabar con Freezer de una vez por todas. Se lanzó a la carga y estaba a solo un par de metros del demonio de hielo cuando oyó. Protocolo de autodestrucción iniciado. Superman se detuvo en seco, con los ojos abiertos de par en par, al darse cuenta de dónde provenía la voz. El anillo de poder de Freezer estaba a punto de explotar. Superman aceleró más rápido que nunca y apartó a Trunks, Vegeta y al Thanagario. Solo se darían cuenta de lo ocurrido segundos después. Clark arrancó a Freezer de los brazos de Diana y lo lanzó fuera de su vista. El anillo de Freezer se autodestruyó un milisegundo después, y todo en los alrededores quedó envuelto en la explosión. Una luz tan brillante como las puertas del cielo consumió el firmamento y Clark casi se quedó atónito para asegurarse de que el sol no hubiera reaparecido. Potentes ondas de choque lo derribaron a él y al resto de los héroes de la Tierra, pero aparte de eso, resultaron relativamente ilesos. Cuando la explosión se apagó un poco, Superman entró en acción. Escaneó los alrededores con su visión de rayos X y blandió la espada de Trunks como un loco. A simple vista, Freezer había volado en pedazos, pero aún quedaban fragmentos imperceptibles del demonio de hielo. Mientras persistieran, Freezer se regeneraría. Superman cortó todas las células de Freezer que vio. Trunks afirmó que su espada podía cortar átomos, y Superman esperaba que así fuera. No quería enfrentarse otra vez al demonio de hielo. Superman blandió y blandió hasta que su brazo se cansó, y cuando lo hizo, el kryptoniano cambió la espada a la otra mano. No disfrutaba de lo que hacía, pero el escritor que llevaba dentro no pudo evitar notar la ironía poética de los últimos momentos de Freezer. El miedo del tirano galáctico al potencial kryptoniano lo había llevado a destruir su planeta, y ese singular acto finalmente lo llevó a la muerte. Al final, Freezer había causado lo que tanto temía: que un kryptoniano lo matara. Se acabó, dijo Clark tras su último golpe. No quedaban rastros de Freezer. El demonio de hielo finalmente había sido derrotado. La Mujer Maravilla se acercó cautelosamente por detrás. ¿Es Freezer y...? Sí, Freezer ha muerto, dijo Clark con solemnidad. Ella respondió con una amplia sonrisa, pero Clark no pudo corresponder a su alegría. Hiciste lo que tenías que hacer. No hay nada de qué arrepentirse. Trunks se colocó detrás de Superman y le puso una mano consoladora en el hombro. Eras el único que pudo haberlo logrado. Lo sé, pero eso no me hace sentir mejor. Maté a alguien hoy. ¿Se lo merecía? Sí, pero eso no cambia mi sentir. No quiero acostumbrarme nunca a esta sensación. Con todo ese poder sigues siendo un tonto débil y bondadoso. Eres patético. Gruñó Vegeta. Flotó hacia los héroes con los brazos cruzados. Debería haber sido yo quien acabara con la vida de Freezer. Merecía morir a manos de un Saiyajin por todo lo que le ha hecho a nuestro pueblo. No tienes espacio para hablar. Eres tan culpable como él, dijo Zelandar, reuniéndose con sus aliados. Oh, ¿eres tú, el Thanagario?, dijo Vegeta con disgusto. Habían estado demasiado ocupados durante su pelea con Freezer para hablar, pero ahora tenían todo el tiempo del mundo. Ese miserable imperio tuyo debe estar en serios problemas si te envió aquí. ¿Imperio? Superman, Wonder Woman y Trunks intercambiaron una mirada. Oh, ¿no lo sabes?, dijo Vegeta con altivez. Zelandar apretó los labios. Había ocultado esa información a propósito con la esperanza de tejer una narrativa positiva, pero ya se había destapado. Sí, Thanagar es un imperio. Me llamo Zelandar y soy un oficial del imperio. ¿Zelandar? ¡Qué nombre tan interesante! Trunks se aseguró de tomarlo en cuenta. Le pediría información a Trunks más tarde. Apuesto a que los Thanagarianos no son enemigos mortales de Freezer, como dijiste, por razones altruistas. Los Thanagarianos han sufrido tanto como los Saiyajin y los Kryptonianos. Freezer y el resto de la dinastía familiar fría han sido una espina perpetua para nosotros. A Superman no le gustó lo que oía.
La forma de expresarse de Fel era extraña. Hablaba con evasión y sin mucha claridad. Batman se divertiría mucho con él cuando se reagruparan. Hablaremos de esto más tarde, pero por ahora, necesitamos. Las palabras de Superman se perdieron en el aire al percibir múltiples latidos acercándose. Habían hecho bien en ocultarse al entrar en la mesosfera, pero Clark los había visto. Se acercaban a velocidad hipersónica y llegarían en cualquier momento. Superman se preparó y advirtió a los demás, pero Vegeta y Trunks ya habían percibido las múltiples presencias de Ki. Estaban listos. Un grupo de linternas verdes descendió del cielo, media docena. La energía esmeralda que los rodeaba brillaba con la intensidad de una estrella. Al frente estaba Al Jordan, el linterna verde del sector 2814. Dejó atrás a sus camaradas y voló hacia los héroes de la Tierra. Superman tomó la iniciativa y lo recibió a mitad de camino, extendiendo el brazo en señal de saludo. Al lo estrechó con firmeza, feliz de ver un rostro familiar. Ha pasado un tiempo, dijo Clark. Lo sé, Superman. Tenemos mucho que discutir, respondió Al con una sonrisa. Pero primero, ¿dónde está Freezer? Vinimos a ayudar. Al miró a su alrededor y recorrió la zona con su anillo. Ginebra estaba en ruinas, pero el demonio del hielo no aparecía por ningún lado. Nosotros, lo derrotamos, respondió Superman lentamente. Clark había asestado los golpes finales, pero había sido un esfuerzo conjunto. El anillo de Freezer incluso influyó en su muerte. ¿En serio? Supongo que volamos hasta aquí para nada entonces. Al rió entre dientes. Los linternas verdes habían perdido el tiempo, pero era un buen problema. Claro, qué típico. Los inútiles linternas verdes aparecen después de que se hayan resuelto todos los problemas. Nunca entenderé cómo una organización tan estúpida se convirtió en la fuerza policial de todo el universo. Al giró la cabeza hacia el sonido de la voz y vio al príncipe de todos los Saiyajin gritando. Se tapó la boca con las manos mientras gritaba con todas sus fuerzas. Vegeta, dijo Al frunciendo el ceño. El Saiyajin era buscado por múltiples cargos en toda la galaxia. Toa tenía un agradable y cálido Scienceille esperándolo tras su arresto. La Guerra Fría con la Toa había terminado, y los linternas verdes tenían plena autoridad para arrestar a cualquier miembro de las fuerzas Freezer. ¿Qué hace aquí? Clark tomó prestada una frase de Al. Como dijiste, tenemos mucho que discutir. Dragon Ball DC. Para cuando los héroes de la Tierra y los linternas verdes llegaron a la Tierra, ambos grupos estaban al tanto de sus situaciones actuales. Al aún no podía creer las sorpresas que Superman le había lanzado. Dos viajeros del futuro estaban aquí, y Freezer, de alguna manera, había conseguido un anillo de poder amarillo. Sinestro era el único ser en el universo con uno, al menos que los vanos supieran. Si se producían más anillos de poder amarillos, el universo entero estaría en peligro. Al informaría inmediatamente a los guardianes de este aterrador acontecimiento a su regreso a Oa. Al quedó igualmente consternado cuando Superman le informó de los detalles de la muerte de Freezer. El anillo del demonio de hielo se había autodestruido, lo que permitió a Clark acabar con él. Quienquiera que le hubiera dado a Freezer un anillo de poder lo saboteó. El culpable más probable era Sinestro, ¿pero por qué? El Korugariano mataba sin pensar, pero su locura siempre tenía un método. Al solo tenía que atar cabos. Mientras Al intentaba resolver ese rompecabezas, la opinión de Superman sobre los guardianes del universo se debilitó al contemplar su papel como guardianes de la paz. Los guardianes fueron la razón por la que Al y su equipo llegaron tan tarde. Estaban envueltos en una disputa política. Los guardianes permitieron a Freezer atravesar la atmósfera terrestre porque, técnicamente, no violó ninguna ley. Freezer podía viajar por el universo a su antojo. Eso no era un delito según las leyes de Oan. La gota que colmó el vaso fue que Freezer envió a sus tropas a atacar a los habitantes de la Tierra. Solo entonces, Al y sus camaradas pudieron intervenir, pero para cuando aparecieron, la lucha ya estaba resuelta. Cuanto más aprendía Clark sobre los guardianes, más los cuestionaba y dudaba. Para ser una raza inmortal de alienígenas, deberían haber sido más sabios y progresistas, pero su lógica era tan anticuada como su época. Nos quedaremos para ayudar con la limpieza, anunció Al a sus compañeros linternas verdes. La Tierra era su sector, y esta era su misión. El grupo de linternas verdes justo detrás de Al asintió. Era lo mínimo que podían hacer tras llegar tan tarde. Pertenecían a varias especies alienígenas que ningún héroe de la Tierra había visto antes. Sin embargo, Vegeta parecía estar familiarizado con al menos uno de los linternas verdes extranjeros.
Los ojos del príncipe Saiyajin estaban clavados en una mujer de piel morada que lo fulminaba con la mirada. Sé que es raro ver una realeza tan magnífica, pero lo mínimo que puedes hacer es no acosarme con la mirada, bromeó Vegeta. Sin embargo, a la mujer no le hizo ninguna gracia. Frunció el ceño y encendió su anillo. Debería cortarte la cabeza por lo que has hecho. La mujer amatista dio un paso adelante furiosa, con la intención de hacerle daño, pero Al le puso una mano en el pecho y la detuvo antes de que llegara demasiado lejos. Tranquilo, Boudica. Vegeta pagará por lo que haya hecho. Al esperaba que lo escuchara, pero Boudica era uno de los linternas verdes más feroces y temperamentales. ¿Por qué deberíamos esperar para llevarlo a Oa y dejar que los guardianes decidan su destino? Debería matarlo ahora mismo. No merece un juicio ni clemencia. No se la dio a mis hermanas. Gritó Boudica. Era una masa muscular con una melena color ciruela suelta, y se alzaba sobre Al Jordan. Al linterna verde nacido en la tierra le costaba cada vez más contenerla. ¿Tus hermanas? ¿Qué les hizo Vegeta? Preguntó la Mujer Maravilla, con su lazo alrededor de la cintura del Saiyajin. Había tomado esa precaución en cuanto los dos grupos aterrizaron en medio del ahora estéril y seco lago Ginebra. Él las mató. Gritó Boudica. Eran mi única familia. Su voz temblaba entre sollozos. Las lágrimas burbujeaban en sus ojos verdes mientras la lluvia la cubría, pero no profanaría la memoria de sus hermanas llorando. Sería tan fuerte como ellas. ¿Los mataste, Vegeta? ¿Lo hiciste tú? Preguntó la Mujer Maravilla. Mi lazo te obliga a decir la verdad. Lo logré. Sí, lo logré. Vegeta se retorció de dolor. Luchar contra el lazo de la verdad no era una buena idea. Sus hermanas eran miembros de un grupo mercenario llamado los Bombarderos de Bellatrix. Me ordenaron matarlas y cumplí mi misión. ¿Quién dio las órdenes? Freezer. Todos los caminos conducían a Freezer. Incluso muerto, los horrores que el demonio de hielo había cometido perdurarían. Felandar observaba el dilema con gran preocupación. Apreciaba que la atención se desviara de él debido a la llegada de los linternas verdes, pero la situación actual ponía de manifiesto un problema potencial. El lazo de la Mujer Maravilla. Si la Amazona alguna vez lo usaba contra él, su misión se vería comprometida. Fel tenía que deshacerse de él. Vegeta es culpable de muchas cosas, pero Freezer es el responsable último de lo que les pasó a tus hermanas, dijo Felandar. Detestaba defender al príncipe, pero serviría a un propósito mayor. ¿Un Tanagario apoyando a un Saiyajin? Nunca pensé que llegaría ese día, dijo Boudica con disgusto. Ambos sabemos lo que los Saiyajin le han hecho a tu gente. ¿Serías tan sensato si Vegeta hubiera matado a alguien cercano? Fel intentó mentir, pero las palabras murieron en su garganta. Ya me lo imaginaba, se burló Boudica y finalmente empujó a Al a un lado, tirándolo al suelo. Vegeta muere hoy. Apuntó con su anillo al Saiyajin y se preparó para disparar. Los 4 linternas verdes a su lado permanecieron inmóviles. Si no estaban de acuerdo con sus acciones, desde luego no lo demostraron. La situación se estaba volviendo caótica. Superman decidió actuar antes de que ocurriera algo desastroso, pero Trunks se le adelantó. El adolescente se interpuso frente a Boudica en forma de Super Saiyan y la agarró de la muñeca. Te daré una oportunidad para que te retires. Gruñó Trunks, con los ojos verde azulado entrecerrados. Dejó que su ki se elevara, dándole a Boudica un vistazo de lo que le esperaba si no hacía caso a su advertencia. Los ojos de la Bellatrixiana se abrieron de par en par, horrorizada. El chico frente a ella se veía exactamente igual que Goku cuando se transformó en Namekusei. Todos los linternas verdes habían visto el vídeo. Bellatrix dudaba de sus posibilidades de derrotar a un Super Saiyajin sola, pero tenía muchas más posibilidades con el apoyo de sus compañeros linternas verdes. Sus camaradas acudieron al instante en su ayuda con sus anillos desenvainados y brillantes. Trunks ni siquiera se molestó en mirarlos. Si querían unirse a la refriega, él con gusto los permitiría. De todos modos, no eran rivales para él. Wonder Woman y Superman estaban divididos. Una pelea con los linternas verdes era una tontería innecesaria, pero no podían permitir que Trunks resultara herido. Ojalá prevalecieran los juicios más serenos, pero las probabilidades de violencia aumentaban a cada segundo. Al Jordan se puso de pie de un salto e instó a ambos bandos a que se retiraran. Boudica, no vinimos a la Tierra para esto. Apaga tu anillo ahora mismo. Ordenó, pero el enfrentamiento mexicano continuó. Por mucho que me gustaría, el Super Saiyan debe rendirse primero. Es mucho más peligroso que yo.
A Boudica le dolió admitirlo, pero era la verdad. La leyenda del Super Saiyan era conocida en todos los mundos, incluso en algunos tan lejanos como el suyo. Al suspiró frustrado y se alborotó el pelo castaño con una mano enguantada. Superman no lo había mencionado cuando hablaron antes. Era sospechoso. Trunks era un Super Saiyan, lo que lo convertía en una potencial amenaza galáctica. Los guardianes se quedarían atónitos al saber que había dos Super Saiyans de la Tierra. Los héroes no deberían pelear. Si ninguno quiere ser la mejor persona, yo lo haré por ustedes. Al parpadeo y Goku flotaba sobre él con una mujer que, según la descripción previa de Clark, asumió que era Fury. Todas las miradas se centraron en el Saiyajin. Agitó la mano y todos los anillos de linterna verde, incluido el de Al, se apagaron. El aura de Super Saiyajin de Trunks se disolvió cuando Goku agitó la otra mano, dejando al Semi Saiyajin boquiabierto. La Mujer Maravilla había mantenido su lazo firmemente sujeto, manteniendo a Vegeta contenido hasta este momento, pero sus manos se desplomaron, colgando a los costados en cuanto vio a su esposo. «Goku», exclamó la reina amazona. 18 de enero. Edad 764, 2014, mis visiones se hicieron realidad, dijo Lisa Drake con orgullo al entrar en la habitación de su amo. Era una cueva oscura y estrecha, sin luz alguna salvo el resplandor del anillo de poder amarillo de Sinestro y las cadenas que la ataban. Supongo, dijo Sinestro secamente. No pareces contento, amo, siseó Lisa Drake desde detrás de Sinestro. Estaba agachada sobre ambas rodillas. Era la única forma en que podía entrar en la cueva. ¿Sabes por qué elegí esta diminuta cueva como mi habitación?, preguntó Sinestro, ignorándola por completo. Es porque esta cueva te recuerda la ciencia en la que te encerraron los guardianes. Esta cueva sirve como un recordatorio constante de tus fracasos y humillaciones pasadas. Correcto, eres perspicaz como siempre, Sinestro le dio un aplauso largo y lento. A Freezer también lo motivaban el fracaso y la humillación. Por eso era un anfitrión ideal para un anillo de poder amarillo. Extrajo su miedo de esas experiencias pasadas, lo que le otorgó poder, aunque solo fuera por breves instantes. Manejó el anillo con relativa acierto gracias a sus mejoras mecánicas. No habría sabido crear un constructo sin su habilidad de hackeo, y esta le permitió crear maravillas arquitectónicas. Pero, dicho esto, Freezer aún era un novato con el anillo. Si hubiera podido entrenarlo bien, Freezer podría haber sido el Linterna Amarilla más poderoso, pero no era su destino. Su destino era morir como lo preví, añadió Lisa Drake con una sonrisa que dejaba ver los dientes. ¿Cómo lo previste?, se burló Sinestro. Algunas de tus visiones se han hecho realidad, pero muchas no. ¿Cuáles, maestro? Me dijiste que combinar el poder de Freezer con el mío desestabilizaría al cuerpo de Linternas Verdes, y eso aún está por verse, y dudo que sea posible ahora, considerando que Freezer está muerto. Pero ese era el objetivo final, ¿no? Querías a Freezer muerto, y lo está, argumentó Lisa Drake. El cuerpo de Linternas Amarillas ahora tenía vía libre para invadir los territorios de Freezer. Cuando me dijiste que Freezer moriría en combate, no pensé que tendría que involucrarme activamente en su muerte. Si no hubiera saboteado su anillo, drenándole lentamente su poder antes de autodestruirlo, no estoy seguro de que los guerreros de la Tierra hubieran logrado el objetivo. Sin embargo, los enemigos de Freezer eran muy entretenidos. Cuando Vegeta robó el anillo y logró usarlo, estaba en vilo. Quería que Freezer al menos viviera lo suficiente para masacrar al grupo de Linternas Verdes que los guardianes enviaran a la Tierra. Por eso le di instrucciones a través del anillo, guiándolo, pero los Linternas Verdes se retrasaron, y Freezer dejó de ser útil, igual que tú. Lisa guardó silencio unos instantes antes de hablar por fin. Sinestro la amenazaba a menudo, pero así era su relación. Hoy se demostró una vez más mi utilidad. Te advertí sobre dos guerreros que alteraban la línea temporal, y los viste con tus propios ojos. Serán una amenaza, recuerda mis palabras. Los añadiré a la lista debajo de Cooler, dijo Sinestro con desdén. King Cold y Freezer ya no están, pero queda un último pilar de la Organización de Comercio Planetario. Mientras hablamos, Cooler sin duda está haciendo planes, y debemos crear los nuestros. La primera ficha de dominó en la guerra entre los Green Lantern Corps y la Organización de Comercio Planetario cayó hoy, pero debemos asegurarnos de que todas las fichas de dominó sigan cayendo a nuestro favor. 18 de enero. Edad 764, 2014, Suiza, Ginebra. Goku. La voz de la Mujer Maravilla resonó en el aire al saltar del suelo, con el corazón acelerado. Con un movimiento rápido, dejó a un lado su lazo y todas sus demás responsabilidades.
La esclavitud de Vegeta ya no era su preocupación. Su única preocupación era el regreso de su esposo del espacio. Ella se abalanzó sobre el Saiyajin, tomándolo por sorpresa con su velocidad, y lo abrazó. Diana abrazó tiernamente a su esposo de lado, rozando su cuello con su rostro. La diferencia de altura siempre había dificultado los abrazos, pero a diferencia de tantos otros hombres, Goku nunca se había sentido intimidado por su estatura. Era tan surrealista tenerlo finalmente de vuelta en sus brazos. Tantas noches, había permanecido en la cama angustiada, anhelando su contacto. Los recuerdos de él y Gohan la habían ayudado a superar tantos momentos difíciles en la puerta de la perdición. Goku apoyó la cabeza sobre la de ella, acariciando a Diana con cariño. El tacto de Goku era reconfortante, pero sus manos eran mucho más ásperas de lo que Diana recordaba, y su aroma también era diferente. Quizás se debía a la lluvia torrencial o a que se había perdido entre las estrellas, pero Goku prácticamente no tenía olor. Antes olía a lilas, una de sus flores favoritas, pero ahora no había rastro de nada. Era extraño, pero por suerte, el cariño de Goku seguía siendo el mismo. Goku inclinó la barbilla de Diana y le plantó un beso en los labios. Fue un suave beso que se convirtió en un apasionado intercambio de lenguas mientras la pareja se perdía en sus caricias. Labios cálidos sobre labios cálidos evocaron recuerdos de la primera cita de la pareja, cuando se besaron por primera vez. En aquel entonces, ambos dudaban en tocarse. Esa noche, Goku estaba tan nervioso que sus piernas no paraban de temblar. Pero ahora el Saiyajin era un hombre diferente, cómodo con las sensaciones de su cuerpo y seguro de su capacidad para amar a su esposa. Los labios de Goku y Diana permanecieron unidos, mirándose fijamente. El tiempo era un recuerdo lejano mientras recuperaban el tiempo perdido. Todo a su alrededor se desvaneció. Las gotas de lluvia, los linternas verdes, Trunks, Vegeta, Zelandar y Fury, pero un grito estridente finalmente los devolvió a la realidad. Váyanse a un lado. Ninguno de nosotros quiere ver su lujuria hormonal expuesta. Prefiero que los linternas verdes me asen vivo a seguir viéndolos lamberse la cara. Gritó Vegeta molesto con el puño en alto. Escupió al suelo para enfatizar su disgusto. La Mujer Maravilla se limpió los labios con la mano y se sonrojó profusamente, dándose cuenta de repente de lo que había hecho. No le gustaban las demostraciones de afecto en público, pero la emoción la abrumó al ver a su esposo por primera vez en años. Goku estaba igual de avergonzado, pero el Saiyajin lo disimuló mejor. Rió con torpeza, pero su tono permaneció inalterado. Fury flotaba junto a sus padres con sentimientos encontrados. Ver a sus padres chuparse la lengua a cualquier edad era casi vomitivo, pero era dulce ver cuánto se querían. Estaban realmente enamorados. Poco a poco empezaba a comprender por qué tanta gente en el futuro idolatraría su relación, incluido Trunks. Trunks observaba las muestras de cariño de Goku y Diana con un dejo de celos. Era evidente que Fury nació del amor. Su nacimiento, en cambio, no era más que la necesidad biológica de Vegeta de aparearse. Cuanto más observaba a su padre, más cuestionaba las historias de Bulma sobre él. Ella siempre decía que era un poco rudo, pero no hasta ese punto. Fue un intermedio tierno y cariñoso. Goku ha vuelto a la Tierra. ¡Viva! Dijo Boudica con sarcasmo, lanzando confeti imaginario al aire. Pero Vegeta aún tiene que pagar por lo que ha hecho, y yo recibiré mi justicia de una forma u otra. Maldita sea, ¿sigues con esto? Preguntó Al con incredulidad. Por el amor de Gantet, mira a tu alrededor. Goku desactivó nuestros anillos e hizo que ese niño se convirtiera en Super Saiyan con un gesto de la mano. Ese tipo de poder es absurdo. Él no quiere que peleemos, y yo tampoco. Retírate, Boudica, o me veré obligado a reprenderte delante de los guardianes. No te atreverías. Gritó Boudica indignada mientras daba un paso al frente. Lo haría, reafirmó Al, con los brazos cruzados. Odiaba ser un chismoso y denunciar a sus compañeros, pero si llegaba el momento, lo haría. Sinestro era prueba de ello. Bien. Tú ganas, dijo Boudica a regañadientes. Levantó los brazos en señal de derrota y se alejó lentamente de Trunks. Si no me dejan matar a Vegeta, supongo que me conformaré con arrestarlo. Vegeta no se irá a ninguna parte, respondió Trunks. Morirán antes de que yo permita que eso suceda. Fue una declaración profundamente provocadora. Ninguno de los linternas verdes se tomó la amenaza con buenos ojos. Incluso Al, que había intentado ser sensato, no pudo tolerar la falta de respeto. Superman me habló bien de ti, chico, pero ni él ni yo sabemos nada de ti.
No sé cómo será el futuro, pero en el pasado, o mejor dicho, en el presente, esas declaraciones te harán daño. Ten cuidado, advirtió Al, señalando al Semi-Saiyajin con el dedo. Superman presentía que se avecinaba otra confrontación e intervino rápidamente. Apartó a Trunks varios metros y se disculpó en su nombre. Trunks no quiso decir eso, intentó explicar Clark, pero el adolescente se empeñó y rápidamente desmintió esas ideas. Lo dije en serio. Vegeta no abandonará este planeta. No lo permitiré. ¿Y quién eres tú para hablar por mí? Solo porque eres un Super Saiyan, ¿crees que puedes decir y hacer lo que quieras? No necesito tu ayuda ni la de Tanagario, gruñó Vegeta. Solo estoy y no me importa lo que intentes hacer, interrumpió Vegeta a Trunks. Puedo ocuparme de mis propios problemas. Lo mismo te aplica a ti, Kakaroto. El príncipe señaló al Saiyajin en cuestión, que descendía del cielo con la Mujer Maravilla y Fury. ¿Yo? ¿Qué hice? Goku arrugó la nariz, confundido. Nada, todavía, pero sé que intentarás algo estúpido. Vegeta entrecerró los ojos. ¿Sabes? Para alguien que enfrenta tantos cargos, tienes mucha audacia, se burló Al Jordan, interviniendo en la conversación. De una forma u otra, te traeremos de vuelta a Oa. No lo permitiré, declaró Fury mientras aterrizaba frente a Al. ¿Tú también? Dijo Al con incredulidad, tocándose la cara con la mano. ¿Qué clase de trapos sucios tiene Vegeta contra ustedes? ¿Por qué lo defienden? Se supone que son héroes. Él es un criminal. Trunks y yo tenemos nuestras razones, y eso es todo lo que diré, respondió Fury secamente. No necesitamos pelear, pero si insistes en llevarte a Vegeta, Trunks y yo no tendremos más remedio que recurrir a la violencia. Advirtió la amazona del futuro. Observó a sus posibles oponentes y se crujió los nudillos preparándose. Wonder Woman intervino antes de que la situación se descontrolara. ¿No podemos llegar a un punto medio? Sí, Vegeta debe ser castigado por sus acciones. Todos lo sabemos, pero hay una razón por la que nuestros dos aliados del futuro se empeñan tanto en mantenerlo en la Tierra. Hay algo que, obviamente, desconocemos. Wonder Woman miró a Trunks y Fury. Ninguno de los Semi-Saiyajin dijo nada, pero sus expresiones faciales lo decían todo. Si me creo esa teoría tuya, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Debería dejar a Vegeta impune? Al fin y al cabo, sigo siendo un Linterna Verde, y tengo responsabilidades y deberes. Durante décadas, esas supuestas responsabilidades y deberes no parecieron importarles a los guardianes del universo. Permitieron que Freezer y sus subordinados aterrorizaran la galaxia mientras ellos se quedaban de brazos cruzados, pero ahora, como Freezer ha perecido, y no gracias a ti, ¿se supone que tu recién adquirida autoridad importa? Dijo Zelandar con enojo. Tanagar no era amigo de los Oanos. Durante su peor momento, los Linternas Verdes los habían abandonado. Dejemos algo claro. Nunca me gustó ni estuve de acuerdo con la forma en que los guardianes manejaron la Organización de Comercio Planetario, dijo Al Jordan con firmeza. Los Linternas Verdes detrás de él asintieron, confirmando sus palabras. Jugué con las cartas que me tocaron. Nada más, nada menos. Pero ahora que las cosas han cambiado, pretendo llevar a todos los miembros de la TOA ante la justicia, empezando por el que tengo delante. Sabes que Freezer me mató, ¿verdad? Hace mucho que no soy miembro de la Organización de Comercio Planetario. De hecho, estoy seguro de que probablemente tengo una orden de eliminación inmediata. Si vas a acusarme de algo, al menos asegúrate de tener los hechos claros. Vegeta puso los ojos en blanco. Ya que Vegeta ya está en la Tierra, ¿por qué no nos dejas encargarnos de él? Sugirió Goku. Parecía lo más sencillo. Los Linternas Verdes son más adecuados para lidiar con Vegeta. Tendrá un juicio justo y, a diferencia de la Tierra, Oa tiene los medios para encarcelarlo, argumentó Al, negando con la cabeza. Cabe mencionar que Vegeta ya estuvo preso en la Tierra mientras tú no estabas, declaró Superman con naturalidad, lo que provocó que Al arqueara una ceja. En lugar de Vegeta, puedo darte algo aún más valioso que estoy seguro que los guardianes querrán. ¿Qué? Puedo darte a King Colt. Después de luchar contra él, lo puse en la zona fantasma. ¿En serio? A Al se le erizaron los pelos de la nuca. Clark no lo había mencionado al resumir la batalla con Lato. Sí. Lo digo en serio. Si aceptas dejar a Vegeta con nosotros, puedes quedarte con King Colt. Al se giró y encaró a los Linternas Verdes que tenía detrás. Era el líder de la misión, y al final la decisión era suya, pero aún así quería hablar con sus compañeros.
Todos estuvieron de acuerdo con la idea de Superman, incluso Boica, lo que sorprendió enormemente a Al. Todos estaban de acuerdo. Al volvió a fijar la mirada en Superman. Trato hecho. Superman y Al se dieron la mano para cerrar el acuerdo. Clark solo esperaba no estar tomando una decisión imprudente. Trunks y Fury habían demostrado ser valiosos aliados durante la pelea con Freezer, pero como Al había dicho, se desconocía mucho sobre ellos. ¿Por qué estaban en el pasado? ¿Qué había ocurrido en el futuro? ¿Por qué se empeñaban tanto en mantener a Vegeta en la Tierra? Clark tenía un montón de preguntas para los dos adolescentes, y se aseguraría de obtener respuestas de una forma u otra. Ya que eso ya está resuelto, ¿qué haremos con el resto de las tropas de Freezer? Preguntó Goku. Su presencia de ki aún se cernía sobre el planeta. ¿Las tropas de Freezer? Creí que estaban todas muertas, dijo Al confundido. ¿Dónde están? Al principio, sobrevolaban Ginebra, pero sus señales de energía se han trasladado a Francia. ¿No los detectaste en tu camino hacia aquí? Le preguntó Goku a Al. No y no lo hicimos, respondió Al frunciendo el ceño. Freezer y sus tropas lograron ocultar su ki durante su ataque inicial. Probablemente vieron a los linternas verdes acercándose a la Tierra y, de alguna manera, se ocultaron de tus anillos, dedujo la Mujer Maravilla, frotándose la barbilla. Eso sí parece plausible, reflexionó Al. ¿Cuántos hay? ¿Puedes sentirlos a todos? Hay bastantes, respondió Trunks en lugar de Goku. Hay al menos 2 docenas de soldados de las fuerzas de Freezer en lo que supongo que es su nave. Al silbó al oír los números. Eso es bastante. Deberíamos ir en equipo y solucionar esto lo antes posible, sugirió la Mujer Maravilla. No, está bien. Al hizo un gesto con la mano, quitándole importancia. Ya se han encargado del trabajo pesado. Los linternas verdes nos encargaremos de esto nosotros solos. ¿Estás seguro? Preguntó Clark. Sí, estoy seguro. Lo tenemos controlado. Al le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Superman y despegó con su escuadrón antes de que el kryptoniano pudiera responder. ¿Y ahora qué? Preguntó Fury mientras veía cómo las auras esmeralda de los linternas verdes se desvanecían. Nos reagrupamos, respondió Goku. Entrelazó sus dedos con los de Diana y sonrió. Tengo mucho que ponerme al día. Dragon Ball DC. Los linternas verdes estuvieron ausentes durante casi una hora. Durante ese lapso, la Mujer Maravilla hizo todo lo posible para que Goku se pusiera al día. El Saiyajin quedó anonadado y atónito mientras Diana narraba numerosos eventos ocurridos durante su ausencia. La invasión de Starro y la formación de la Liga de la Justicia fueron 2 de los eventos que más llamaron la atención. Mientras Goku estuvo ausente en Namek, la Tierra enfrentó sus propios peligros, pero afortunadamente, Superman y otros héroes emergieron para salvar el día. Incluso Kiki intervino para ayudar. Pero había cosas que las palabras no podían expresar con todo detalle, y para esos eventos, Goku leyó la mente de Diana. La nueva habilidad tomó a Diana y a sus compañeros por sorpresa. Goku le puso una mano en la cabeza y, segundos después, innumerables recuerdos se hicieron visibles. Se sintió un poco invasivo, pero Goku no indagó demasiado. Solo usó su telepatía para presenciar las pruebas de Diana en Themyscira. Una lágrima resbaló por el rostro de Goku al terminar, carcomido por la culpa por no haber localizado a su esposa durante su ausencia. Diana había estado sola en la puerta de la perdición, luchando por su vida, y Goku no tenía ni idea. Se disculpó efusivamente, pero Diana le aseguró que no era su culpa. Sin embargo, la vergüenza y la culpa de Goku persistían. Juró no permitir que su esposa volviera a sufrir daño. Superman permaneció en silencio la mayor parte del tiempo mientras la pareja estrechaba lazos. Lo que quería hablar con Goku podía esperar. Vegeta, en cambio, no compartía la disposición de Superman. El príncipe Saiyajin observaba con ira e impaciencia la estrecha relación entre la pareja. Su disgusto se intensificaba cada vez que Goku y Diana compartían un momento tierno y sincero. Zelandar se mostró indiferente, pero Trunks y Fury observaron a Goku y a la Mujer Maravilla con asombro. Todo lo que habían oído sobre la relación entre Goku y la Mujer Maravilla parecía cierto. Todas esas historias de la infancia eran más que ficción. Eran inspiradoras para Trunks, pero conmovedoras para Fury. Estos eran los padres que nunca conoció. El amor que compartían irradiaba el uno del otro. Si se amaban tanto, tal vez, solo tal vez, podrían amarla a pesar de todo el dolor que les causaría. Fury consideró revelar su verdadera identidad a sus padres, pero la repentina reaparición de Al Jordan la interrumpió antes de que pudiera hacerlo. Linterna Verde descendió del cielo con un nuevo grupo de aliados.
Gohan, Krillin, Yamcha, Ten y Chaoz lo siguieron ordenadamente. Siguiendo a Al, el grupo de héroes aterrizó uno tras otro, deteniéndose al ver a Goku. Papá, ¿cómo has estado? Te he echado mucho de menos. Gohan sollozó, al borde de las lágrimas, pero se recompuso. Sería fuerte como su padre. Su padre lo recostó en el suelo y le revolvió el pelo juguetonamente. Era molesto, pero era una sensación que Gohan extrañaba. Te has vuelto más alto y fuerte, silbó Goku mientras observaba a su hijo. No tardarás en ser más alto que yo. ¿Y nosotros qué? ¿Solo somos viejos, eh? Bromeó Krillin, llamando la atención de Goku. Eso nunca será así, sonrió Goku y se colocó frente a Krillin, sobresaltando al ex-monje. Le dio un firme apretón de manos. Me alegra verte, sobre todo después de lo que pasó en Namekusei. Krillin sonrió sombríamente. Su segunda muerte seguía siendo un tema delicado para él. Las esferas del dragón lo habían resucitado, pero las cicatrices mentales de la tortura de Freezer aún persistían. Yamcha, Ten y Chaoz se turnaron para saludar a Goku, y se entabló una breve conversación hasta que Al se aclaró la garganta, atrayendo la atención de todos hacia él. No quiero arruinar una feliz reunión aquí, pero tenemos algunos asuntos que atender primero. ¿Dónde están los demás linternas verdes? Preguntó Vegeta, sin importarle en absoluto lo que Al decía. Ya no podía sentir su ki. Solo necesitas saber que están reuniendo al resto de tus amigos de Lato. Cada uno tiene una linda y cálida esciencella esperándolos. Eres un idiota insoportable. Ya no estoy asociado con la Organización de Comercio Planetario. Me importa un bledo lo que les pase, ladró Vegeta, desatando su ki. Diana buscó su lazo, lista para domar al indomable Saiyajin si era necesario, pero Goku calmó la situación antes de que se descontrolara. Lo que dice Vegeta es cierto. Puedo asegurarle que morirá si el resto del Lato le pone las manos encima. No necesito tu ayuda, Kakaroto. Puedo encargarme a este patético linterna verde yo solo. Dios mío, sigues siendo tan terco como siempre, Vegeta. Hay cosas que nunca cambian, dijo Goku riendo entre dientes, aumentando la ira de Vegeta. Goku dejó atrás al príncipe y se acercó a Al, volviendo a la conversación original. ¿De qué estabas hablando, Al? Freezer ha muerto y King Colt se encuentra actualmente en la zona fantasma, pero la Organización de Comercio Planetario aún tiene un líder que podría ser incluso más poderoso que Freezer. Los ojos de Goku se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Al asintió lentamente. ¿Podría ser más fuerte que Freezer? ¿Quién es? ¿Por qué no lo mencionaste antes? Preguntó Goku con ansiedad, con la frente empapada de sudor. Tenía muchísimas preguntas. Cooler, se llama Cooler, respondió Vegeta en lugar de Al. Es el hermano mayor de Freezer. 18 de enero. Edad 764, 2014, Depstan IV, Sistema Cygnus. El suelo tembló cuando los puños de Cooler y Mongul chocaron con un estruendo estridente. El estruendo reverberó hasta el palacio de Mongul en la ladera. La finca palaciega de marfil del Warzone era una de las pocas maravillas arquitectónicas de Depstan IV. Aparte de su residencia y algunos monumentos deteriorados erigidos en su honor, el mundo natal de Mongul era un páramo yermo. No había un solo ciudadano a la vista ni ningún recurso natural destacable. Cooler no entendía por qué alguien querría comprar este planeta desolado y decrépito, pero no le correspondía contemplar tales cosas. Simplemente estaba allí para eliminar a sus habitantes, o mejor dicho, a su único habitante, pero Mongul era tan formidable como parecía. No era de extrañar que su dominio sobre Warworld fuera absoluto. En Warworld, todas las ventajas habrían estado a favor de Mongul, pero en Depstan IV, Cooler luchaba en igualdad de condiciones. Mongul era un coloso imponente. Medía 2,5 metros y empequeñecía a Cooler en cualquiera de sus sienas. Su traje morado y gris acentuaba su piel amarillo pálido, y sus músculos ondulantes sobresalían de su ropa. Debería haber sido un torpe debido a su enorme masa muscular, pero el Warzone era sorprendentemente ágil. Un artefacto metálico cubría la mitad de su cabeza, otorgándole control mental sobre Warworld, pero Mongul aún no lo había usado. Sin embargo, lo que el Warzone no dudó en usar fue el cañón de energía incrustado en su pecho. Tenía forma rectangular, perfilado en metal, y sobresalía de su pecho. Mongul lo disparó a quemarropa, poniendo fin al breve forcejeo entre él y Cooler. El Warzone rió y retrocedió varios pasos mientras una luz verde abrasadora bañaba a Cooler, ocultándolo momentáneamente a él y a todo lo que se encontraba a su alrededor. Tu poder no es nada comparado con el mío.
rió Mongul, pero se tragó sus palabras rápidamente cuando Kohler emergió ileso, mientras volutas de humo se desvanecían a su alrededor. Eres tan arrogante para alguien con tan poco poder. Kohler frunció el ceño y se abalanzó sobre Mongul, reavivando el conflicto. Lanzó un puñetazo que impactó en el pecho del guarzón, pero tuvo poco o ningún efecto. Mongul simplemente se burló y devolvió el golpe con un puñetazo. Un enorme puño amarillo se dirigió hacia su cabeza, pero lo esquivó, echándose hacia atrás justo a tiempo. Mongul lanzó otro golpe, un uppercut que impactó, lanzando a Kohler por los aires. El demonio de hielo surcó los cielos durante unos minutos, pero finalmente se estabilizó. Mongul lo persiguió, saltando tras él, pero el guarzón no se dio cuenta de que ahora estaba entrando en el elemento de Kohler. Antes de su llegada a Depstan IV, Kohler había estudiado los poderes y habilidades de Mongul. A diferencia de su ingenuo hermano menor, Freezer, Kohler rara vez subestimaba a sus oponentes y siempre realizaba reconocimiento e investigación antes de enfrentarse a un enemigo. Mongul podía volar, pero con limitaciones, y su velocidad no se acercaba ni de lejos a la suya. El guarzón simplemente era superado en este aspecto. Mongul se acercó a Kohler con rayos láser saliendo de sus ojos. ¡Qué pintoresco!, pensó Kohler mientras disparaba sus propios rayos láser. Los dos rayos oculares se neutralizaron en espectaculares y coloridas explosiones. Mongul gruñó de frustración e intentó darle un cabezazo a Kohler una vez que estuvo a su alcance, pero el demonio de hielo era tan escurridizo como siempre. Kohler creó una imagen residual y se escabulló, dejando a Mongul perplejo mientras su cráneo solo sentía la brisa pasajera. Kohler reapareció tras el gigantesco déspota y desató el infierno. Múltiples rayos de ki arcoíris impactaron la espalda de Mongul. Mongul contuvo sus gritos, pero el daño físico era visible. Su camisa estaba hecha jirones y manaban regueros de sangre de un color extraño. Kohler quedó ligeramente impresionado. Una descarga como esa solía ser más que suficiente para abatir a la mayoría de los oponentes. El hecho de que Mongul siguiera entero decía mucho de su fuerza. Mongul, sin embargo, no compartía esos sentimientos. El guarzón estaba furioso. No había sentido un dolor así desde su enfrentamiento con Superman, pero esta batalla fue aún más humillante. Al menos cuando luchó contra el hombre de acero, Superman se había esforzado al máximo para derrotarlo. Kohler aún no había desatado todo su poder. El demonio de hielo no lo consideraba una amenaza significativa. ¿Vienes a mi planeta a jugar conmigo? Mongul se giró, con los ojos rojos encendidos de furia. Soy el conquistador de mundos. El rey de reyes. El gobernante de la diatriba de Mongul se vio interrumpida cuando Kohler lo agarró bruscamente por el cuello, estrangulándolo. Era difícil sujetar con firmeza el voluminoso cuello del guarzón, pero Kohler usó su ki para presionar la laringe de Mongul. Eres un gran conquistador. Eso es cierto. No soy tan arrogante como para no admitirlo. Hubieras superado a mis subordinados, por eso, lamentablemente, tuviste que enfrentarte a mí hoy. Pero consuélate con que tu imperio no se desperdiciará por completo. Después de conquistar este planeta abandonado, haré mi overworld y lo llevaré a alturas nunca antes vistas. Tu muerte será el catalizador de la verdadera grandeza. Es una pena que no estés aquí para presenciarlo. Kohler disparó dos rayos letales directamente al cráneo de Mongul, matándolo instantáneamente. El guarzón pereció sin un solo gemido. Kohler inspeccionó a Mongul minuciosamente para asegurarse de que el ataque estuviera consumado, y una vez terminado, descartó al guarzón como si fuera basura, arrojando su cuerpo al suelo con descuido. Este se estrelló con un fuerte golpe, y cuando Kohler descendió, usó el cuerpo sin vida como asiento. Kohler se acomodó y cruzó los brazos y las piernas en una posición relajada. Segundos después, emergió su escuadrón blindado. Salza, Dore y Neiz habían estado ocupados recorriendo el planeta durante la pelea de Kohler con Mongul, verificando 2 veces para asegurarse de que Depstan IV estuviera tan vacío como parecía. Mi señor, Salza hizo una reverencia y se arrodilló ante los pies morados de Kohler. El Branch Seijin turquesa era el líder del pelotón mercenario personal de Kohler y su soldado de mayor confianza. ¿Encontraste a alguien más en este planeta? Salza negó con la cabeza. No, señor, pero descubrí una noticia muy preocupante. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Preguntó Kohler, inclinándose hacia adelante. Salza tragó saliva y reajustó su scooter. Kohler no era tan irascible como su hermano menor, pero era imposible saber cómo reaccionaría el mayor de los demonios de escarcha ante esta terrible noticia. Lord Freezer y King Cold han perecido en la Tierra.
Dore, Neith y yo fuimos informados de esta noticia a través de nuestros scouters, gracias a las tropas que trajeron a la Tierra. No quedan muchos, y los pocos que lograron sobrevivir serán detenidos por el cuerpo de linternas verdes. Siguió un tenso silencio, y Salza, Dore y Neith se miraron, muy preocupados. Los minutos transcurrieron como eones antes de que Kohler finalmente volviera a hablar. Sabía que este día finalmente llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Mi padre dejó que la insolencia de Freezer lo empujara a tomar una decisión estúpida. Rompieron nuestro pacto con los Green Lantern Corps y perecieron por ello. Se buscaron la muerte, pero la venganza, aún hay que tomarlas. ¿Debería reunir a nuestras tropas para una invasión? Preguntó Salza con esperanza, pero fue rápidamente abatido. No, afirmó Kohler. El ser o los seres de la Tierra que mataron a mi padre y a mi hermano obviamente poseen un gran poder, uno que no subestimaré. Con lo fuerte que soy ahora, dudo que pueda matar al individuo o individuos que superaron el poder combinado de mi familia. Además, el cuerpo de linternas verdes seguramente intentará destruir la Organización de Comercio Planetario. Sin duda, surgirán conflictos internos entre planetas que buscan su libertad y los imperios extranjeros intentarán invadir nuestro territorio. Entonces, ¿qué haremos, Lord Kohler? Preguntaron al unísono Salza, Dore y Neith. Debo fortalecer mi control sobre este imperio. Guriza es el heredero de Freezer, pero es demasiado joven y débil para afrontar lo que se avecina. Después de sofocar algunas rebeliones inevitables y centrar todo el poder de las organizaciones de comercio planetario en mí, entonces, y solo entonces, buscaré venganza. Kohler se levantó y apretó el puño. Prepara mi nave. Nos vamos de este planeta inmediatamente. Hay trabajo que hacer.